8 de la mañana, 16 minutos, está con nosotros ya Jorge Moncada, el director general de Turismo del Gobierno de Aragón. Señor Moncada, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo está? buenos días. Muy buenos días, bueno, gracias por acompañarnos en esta última semana del verano. Cerramos el verano ya este fin de semana, así que momento ideal para hacer balance. Datos cerrados ya de cómo ha ido el verano en nuestra comunidad autónoma, señor Moncada. Bueno, teníamos datos hasta julio, hasta hace muy poquito, donde Aragón ha registrado al cierre del mes de julio 2.236.000 viajeros, que es un 6,12% más que el año pasado a estas mismas fechas. Uh-huh. Sobre todo hay que tener claro que los que estamos haciendo un trabajo interesante, pero la comarca de la Comunidad de Teruel, con una variación interanual del 13%, es la que más turismo ha suscitado en esta época. Uh-huh. Y la que más incremento de número de viajeros que se alojan en hoteles. Seguido de la ciudad de Zaragoza con un 11%. Esto es muy interesante porque estamos viendo que ya ese verano que antes no había nadie, ya sí que hay gente. Y sin embargo, los que están manteniéndose, bueno, también puede ser por el tiempo, por otras circunstancias, es la provincia de Huesca, que sí que sube un poco, sube un 2%, pero no mucho más. Y en el mes de agosto la gran sorpresa, es que Zaragoza capital ha llegado a una media del 68% de capacidad hotelera. Una cifra muy positiva, porque esto lo que hace es afianzar precisamente esa estacionalidad que teníamos la ciudad, que en agosto no venía nadie, pues oye, ahora parece ser que ya empezamos a movernos y a implementar todas esas políticas que estamos haciendo un poco de cara al extranjero, etcétera. Tiene muy buena pinta, sobre todo el mes de septiembre, con los eventos que están habiendo y los que va a haber, desde Monumental que va a haber, hasta congresos que ya se captaron el año pasado. El tema MAIS, que es MAIS significa todo lo que es congresos e incentivos, se está empezando a mover mucho más y es una de las cosas que estábamos intentando potenciar. Y bueno, yo creo que salvo una hecatombe, pues podemos otra vez hablar de récord de turistas en Aragón para el año 2024, ¿no? Ajá. O sea que 2024 será otra vez año de récord. Esto quiere decir que estaremos en los 3,8, en los 4 millones de turistas aproximadamente. ¿Dónde vamos a estar? ¿Dónde calculan que vamos a estar? No me atrevo a decir que llegaremos a los 4 millones. Cuando empezamos la legislatura estábamos en 3.600.000. El año pasado, ya con 7 meses de trabajo, llegamos a los 3.850.000. Y ojalá podamos mantenernos esos números y superarlos un poco y ir rozando los 400.000. Pero vamos, tampoco es una cuestión de conseguir muchísimos turistas, porque aquí lo que interesa es poder dar buen servicio. Quería preguntar, decía que le ha llamado la atención sobre todo los datos de la comarca Comunidad de Teruel y los datos de la ciudad de Zaragoza, que son donde se han registrado mayores incrementos del número de turistas. ¿Tienen ya una explicación? ¿Tienen ya al menos una sospecha de cuál puede ser el motivo? Bueno, más allá de las políticas que evidentemente lo que estamos intentando es promover, ¿no? Que venga esta gente aquí, que vengan muchos, ya no sé si llamarles turistas, porque es un poco peyorativo, ese nombre se está quedando un poco como ciudadano temporal, ¿no? O para que aprovechen un poco, ya verás como dentro de poco se empezarán a llamar ciudades temporales, porque lo que queremos es que compartan con el aragonés desde la gastronomía, el vino, las visitas, el que se mezclen con nosotros, ¿no? Sí. Más que vengan aquí, vayan al Pilar y que se vuelvan a ir hacia Barcelona, ¿no? O sea, intentamos que se queden y que... Pues, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues yo creo que tiene que ver lo bien que lo están haciendo muchas cosas en Teruel y se están haciendo muy bien. Y en Zaragoza, con la captación de otro tipo de eventos y otro tipo de visitas. Bueno, pues aunque parezca una tontería, a lo mejor las visitas nocturnas que ha habido de la Basílica del Pilar y Santa Engracia, ¿no? Y otro tipo el ayuntamiento que está implementando un montón de cosas interesantes turísticas, pues yo creo que todo sirve, ¿no? Abro paréntesis, ahora seguimos hablando de los datos, pero las visitas nocturnas al Pilar, ¿esto ya se queda para siempre? Bueno, ahora firmaremos el convenio. Lo que hicimos fue una prueba piloto, que ha sido un éxito. Lógicamente se han llenado prácticamente todas las visitas de los viernes, y ahora lo que vamos a hacer es pues intentar afianzar eso, como bien dices, y firmando un convenio con el Arzobispado de Zaragoza, con el Cabildo. Ajá. ¿En qué sentido? Bueno, pues para que se quede ya para siempre. Sí, lo primero se hace una prueba piloto, si se ve que funciona, entonces ya se firma un convenio con ellos a futuro. ¿Y en qué términos va a ser o cómo va a ser? Bueno, pues, justo me he metido esta mañana a mirar y he visto que había algo de disponibilidad, ¿no? Alguna disponibilidad, porque también hay que hacer otras... había disponibilidad para las convencionales, digamos, ¿no? Sí, para las iglesias históricas, no para la Basílica Pilar y Santa Engracia, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues si esto sigue adelante, podemos hacer es empezar también, como hablamos con el Cabildo,
Cabildo y el Arzobispado hacerlo viernes y sábados, no solamente los viernes. ¿Qué más podemos hacer? Pues que los grupos sean un poco más numerosos. Bueno, pues todo esto es lo que tenemos que hablar ahora mismo con el Cabildo y el Arzobispado de Zaragoza. Pero vamos, que lo daba por hecho, ¿no? Por lo que me decía. Sí. Ciudad de Zaragoza, crecimiento, consolidación. Recuerdo que la última vez que estuvo aquí nos dijo, nos interesan sobre todo atraer turista latinoamericano y luego, en fin, de fondo, ¿no? Justo al otro lado del mapa, el intentar conseguir que vuelvan aquellos turistas, aquellos ciudadanos temporales chinos que como consecuencia de la pandemia dejaron de venir. Le pregunto por las dos cuestiones. ¿Se está consiguiendo ya que empiecen a venir más latinoamericanos y se está consiguiendo recuperar a ese turista chino que tanto nos interesa por motivos evidentes? Bueno, el turista chino nos interesa antes y nos interesa ahora también, ¿no? Pero ¿por qué hemos hecho políticas nosotros hacia Latinoamérica? Bueno, pues por una cuestión muy sencilla, porque creo que les interesa también más nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra religión, nuestra gastronomía, etcétera, por muchísimos motivos, ¿no? Por eso hemos ido a por ellos. No queríamos que se quedaran en Madrid o en Barcelona o en Sevilla, sino, oye, ya está Zaragoza en medio de Madrid y Barcelona, ¿por qué no van a venir aquí? Un poco es eso lo que estamos haciendo, ¿no? Ir a captarlos, intentar que convivan con nosotros y que no que se vayan de paso, ¿no? Bueno, pues yo creo que está saliendo bastante bien, porque de hecho ahora en el Vive Latino ha venido mucho latinoamericano allí, me lo decía Nacho Rollo, el organizador, que se habían quedado quizás algo sorprendidos de la cantidad de gente. El otro día me dijeron sin más unos amigos que venían que el Hotel Boston estaba lleno de chinos, lleno absolutamente de chinos. Quiere decir que están empezando también a venir, y lo hemos notado, Hemos notado que empiezan a venir otra vez chinos, no en la cantidad que vinieron antes en el 19, pero sí que están viniendo muchísimos más chinos. Todo vale, todo sirve, y ahora de hecho nos vamos otra vez a terminar nuestro periplo por Latinoamérica, ¿no? Nos vamos ahora a Chile, a Argentina y Uruguay, a Valparaíso, vamos a ir a Mendoza, a Córdoba, vamos a ir a hacer desayunos de trabajo, estar con ellos hablando y hablar con los turoperadores y organizadores de viajes, agencias de viajes y, bueno, toda la gente que pueda intentar. De hecho, al final es que somos como los comerciales de Aragón, ¿no? Aquí hay que ir a buscar clientes donde los podamos encontrar, y es lo que queremos para Aragón. Abro otro paréntesis y ahora seguimos nuevamente con esa fotografía general, ¿no? Pero el director general de Turismo del Gobierno de Aragón quiere el Vive Latino de forma fija, de forma permanente en la ciudad de Zaragoza, y sobre todo que se pueda hacer desde una dirección general como la de Turismo para intentar reforzar esta idea de que el festival se quede. Bueno, nosotros estamos encantados, pero además no solamente con el Vive Latino, estamos encantados con el entorno. En lo que tenemos ahí en la Expo, la gente que ha ido se quedaba con la boca abierta. Es que yo no tengo nada que envidiar a Disney World, a Pleasure Island, a la Isla de la Felicidad. Es que aquello es algo que se podría explotar muchísimo más, porque realmente está preparado para ello, ¿no? Y creo que ese entorno favorece muchísimo la posibilidad de hacer eventos importantes en la ciudad. Que se quede, claro que queremos que se quede, evidentemente, con carteles buenos, con carteles muy buenos, pero que se quede, claro que sí. Señor Moncada, ya sabe que hay quien dice que en materia de turismo más no es mejor. Hay ya zonas saturadas, zonas que son un problema, que el turista es un problema, o al menos un reto que hay que solucionar necesaria y urgentemente en la comunidad autónoma. Estoy pensando, por ejemplo, en esas fotografías, ¿no?, que hemos visto en algunos momentos este verano en pozas del Pirineo, ¿no? Y en lugares en los que los vecinos de los pueblos dicen: esto no puede continuar así. Bueno, la realidad es que en la comunidad autónoma de Aragón sí que hay algunas zonas turísticas más populares, pero yo no diría saturadas tampoco. Estamos hablando de unos días muy puntuales al cabo del verano. No es como para poder tomar una serie de medidas importantes, ¿no? Evidentemente, Monteperdido, Ordesa, la Sierra de Guara, ciudades como Albarracín, etcétera, o Alquézar o otras muchas más, necesitan algún tipo de políticas diferentes, pero no por la saturación, sino porque puntualmente en esa época del año pues sí que puede haber gente molesta, ¿no? Bueno, pues evidentemente vamos a empezar a implementar una serie de políticas diferentes para estas zonas, ¿no? Desde la descentralización del turismo, promover otras zonas turísticas, o el fomento del turismo fuera de temporada, intentar que vaya la gente en otra época del año también, no solamente en verano. A hacer algo de implementación tecnológica, queremos hacer una app para reservar y no se masifique, es decir, para que ir con tiempo. A nadie le gusta desde Santiago de Compostela llegar a Ordesa
y de repente llegar que no tienes sitio para aparcar. Bueno, pues esas reservas por una app, poder hacer unos shuttle y unos traslados desde los pueblos cercanos hasta Ordesa, en fin, tomar una serie, mejorar las infraestructuras, por supuesto, hacer más parkings y con más número de coches de capacidad y, en fin, al final educar y concienciar a la gente de que hay que conservar el medio ambiente y esto equilibrarlo con la cantidad de gente que vaya. Y hay que plantearse cobrar por utilizar algunos espacios naturales, y vuelvo a Las Pozas, ¿no? Hay que plantearse cobrar 5 euros, 6 euros, 10 euros, lo que sea, para poder bañarse en una poza y de esa manera utilizar ese dinero, no sé si para garantizar más seguridad, para garantizar un mejor cuidado del espacio natural, del entorno. Yo creo que son políticas muy interesantes a estudiar. En todos los sitios que se llega, uno cuando llega a Menorca y va a una cala, muchas veces tiene que pagar para entrar en ese parking, para poder entrar en la cala. Bueno, son políticas que tendrían que desempeñar los ayuntamientos, que son los que tienen las facultades para hacerlo, ¿no? Nosotros no lo veríamos mal, pero bueno, eso ya depende de cada ayuntamiento. El tema de la pradera de Ordesa, creo que nos comentó la última vez que estuvo por aquí, que sería para principios del 2025, lo de la entrada en funcionamiento de la aplicación. La aplicación, con esa, digamos... Vamos a poner en marcha a través del Big Data un circuito ahora por la zona de Teruel que queremos extrapolar a Ordesa, y va a ver si nos puede dar datos para poder poner en marcha en Ordesa algunas políticas diferentes. Sí. Túnel de Somport, complicada ahora mismo la situación en los pasos fronterizos. Evidentemente esto afecta no solamente al turismo, sino en general al día a día, a la vida de las personas que residen allí. Seguramente lo más preocupante de la falta de normalidad en los pasos fronterizos de nuestra comunidad autónoma sea precisamente ese, el túnel del Somport. Se manejan 6 meses de plazo para reabrir el túnel por los problemas en el lado francés, hay que recordar, de la carretera. Francés, ¿cómo le afecta al turismo y cuánto le preocupa, señor Moncada, pues afecta muchísimo al turismo, ¿no? Y al traspaso de la comunicación, como no puede ser de otra manera, ¿no? Y estamos intentando saber cómo podemos agilizar ese arreglo a través de... Porque claro, evidentemente en Francia no podemos hacer nada, ¿no? Pero bueno, desde luego afecta muchísimo y estamos muy preocupados con esta situación. Sí. Apunté, nuestra obsesión es una base permanente en el aeropuerto de Zaragoza. Nos dijo también la última vez que estuvo por aquí, nos reconoció conversaciones con varias aerolíneas. ¿Esto cómo está, señor Moncada? Seguimos hablando con las compañías aéreas. El problema que hay en las compañías aéreas es que es la falta de aviones. No hay aviones, no se prevé que haya mucha disponibilidad de aviones y todas las compañías necesitan aviones. Entonces, bueno, seguimos hablando con ellos. De hecho, esta semana tenemos conversaciones con algunas compañías aéreas, pero tampoco puedo decir más porque es algo que está barajándose y, bueno, dentro de poco yo creo que tendremos noticias. ¿Qué compañía sería la más factible? Hablamos con todas, hablamos con Ryanair, hablamos con Volotea, hablamos con Air Nostrum, hablamos con Vinter, en fin, con todas estas que se pueden hablar. Evidentemente no hay muchas más, porque son compañías con un recorrido medio y corto y no internacional, como transatlántico. No, está claro. Y si le digo factible, difícil, muy difícil, imposible, ¿cómo ve la posibilidad de que Zaragoza tenga una base permanente de una aerolínea? Yo creo que tiene todas las posibilidades. Zaragoza es una ciudad muy grande, donde tiene un nudo importante, donde podría ser un hub en el sur de Europa, ¿no? Creo que tiene todos los alicientes para que las compañías aéreas pongan aquí una base. Una base supone poner 2 aviones permanentes, ¿no? Entonces, posibilidades todas las del mundo, y que sea además el aeropuerto del Valle del Ebro. En 300 kilómetros tenemos Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, y luego tenemos La Rioja, Soria, toda la zona alrededor, y estamos desbancando a otros aeropuertos como Lérida, Vitoria y Pamplona, ¿no? Que ya los hemos desbancado, o sea que creo que tenemos muchas posibilidades. Es verdad que se ha caído alguna ruta, ¿no? Para los próximos meses, alguna que entra dentro de la normalidad, porque entra dentro de la política, digamos, que, pues, por ejemplo, Ryanair dice, pues, para diciembre no tendremos esta ruta desde el aeropuerto de Zaragoza. Otras no se estaban previstas que se cayeran. ¿Va a haber alguna novedad más allá de la base permanente? Que igual con que se cae alguna, también se pondrá alguna más, ¿no? Sí. Ahora mismo no podría decir. Nuestra idea siempre ha sido la de Roma, ¿no? Roma y otra en Alemania, en fin, eso sería para nosotros lo ideal, ¿no? Pero como llevamos diciendo mucho tiempo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dicen esta semana. Hablamos con compañías, vamos a ver.
¿Va a haber conexión desde el aeropuerto de Huesca para que vengan estudiantes de otras comunidades autónomas para la campaña de la nieve, para la campaña de invierno? En ello estamos, pero no de momento. En ello estamos. Estamos hablando con turoperadores, pero claro, ahí hay quien quiere arriesgar un poco la operativa y hablar con grandes operadores internacionales para que puedan poner, aunque sean solamente 4 salidas, que es lo que yo deseo, ¿no? Que haya, aunque sea mínimo, 4 salidas para el aeropuerto de Zaragoza. Para el aeropuerto de Huesca. Pero serían estudiantes españoles, o serían estudiantes de otros países. Que vinieran de Canarias, sí, de Baleares, de Galicia e internacionales. De Londres también podrían venir muchos, ¿no? Porque, de hecho, en otros aeropuertos... Bueno, sé que en aeropuertos de Barcelona van mucho londinense a esquiar también hacia esa zona y bueno, vamos a ver si también podemos quitarles un poco de clientela de ellos para nosotros, ¿no? Es muy pronto para hablar de la temporada de nieve, pero por la de otoño sí que le puedo preguntar, ¿no? Esta mañana ya estamos hablando del impacto que tiene el turismo micológico y, bueno, en fin, otras posibilidades que ofrece nuestra comunidad autónoma que, digamos, se alejan del gran foco del turismo de playa, incluso del turismo monumental, pero que también tienen un público que es importante, ¿no? Aragón es una comunidad atractiva también, sobre todo por los espacios naturales, en lo que se refiere en materia de turismo para estos meses que vienen ahora, octubre, noviembre, y luego ya, evidentemente, para los meses de nieve. Yo creo que vamos a ver, este otoño, yo creo que va a venir mucha gente por toda la labor que se ha hecho de los congresos y del maíz, como decíamos. Desde luego el otoño en el Pirineo es para mí la época más bonita, ¿no? Pero bueno, no solamente por eso, además como ha llovido bastante, yo creo que habrá bastante seta, ¿no? Sí. En ese caso estamos cubiertos. Pero sobre todo el gran trabajo que estamos haciendo para concentrar no solamente en Zaragoza, sino en otras ciudades, el que haya muchos congresos y muchos incentivos. Es lo que nos interesa, que es al final turismo de calidad. Jorge Moncada, director general de Turismo. Le invitaremos cuando llegue el frío, más frío, esto de ahora no es frío, y nos cuenta cómo viene el invierno también. Estupendo, muchas gracias. Muchísimas gracias, que vaya muy bien. 8:32 de la mañana, en un instante abrimos ya el tiempo de tertulia. Esta mañana con nosotros Álvaro Sierra, Ángel Luis Monge y Gustavo García. El mar, amar, un amanecer, ese viaje, oír disfrutar a tus hijos. Tu trabajo es vivir, no morir en él. Cada minuto en España se produce un accidente de trabajo. Cada día 10 serán graves y 2 mortales. Ven a la Asesoría de Prevención de Riesgos Laborales de Comisiones Obreras, Gobierno de Aragón. Si sientes el rugido del motor, el latido de la pista, el calor bajo la rueda, Motorland te espera. Rueda con tu moto en el circuito, vive la experiencia del paddock y mucho más en el Campeonato del Mundo de Superbikes en Alcañiz del 27 al 29 de septiembre. Compra tus entradas en motorlandaragón.com. Gobierno de Aragón. En Aragón Radio, Ágora. Esta nueva temporada te esperamos todos los días a las 9 de la noche con la mejor ciencia, divulgación, investigación aragonesa, grandes avances científicos a las 9 de la noche en la radio de siempre y todos los podcasts en aragonradio.es. Ágora, la ciencia en la radio. Con Marcos Ruiz. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. Dale rig, all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Aquí estamos ya en el tiempo de tertulia, en el tiempo de análisis que, como les decía, esta mañana compartimos con Gustavo García. Hola, Gustavo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Has visto cómo te hemos puesto la tertulia el día que hemos hablado de la temporada turística de setas? Sí, huyó un lunes. No creo que sea casualidad. No, esto ha sido por lo de las setas. Sí, pero eso que... ¿Está en marcha ya la temporada turística de setas o no, Gustavo? ¿Qué? ¿Está en marcha la temporada de setas o no? Está empezando, sí. ¿Sí? ¿Has cogido? Y además, no he ido porque por respeto a esta tertulia que tenía que estar, pero el martes que viene me cambias, ¿eh? Ah, sí. Porque, hombre, es que además todavía se precipitan mucho. En cuanto están en las primeras ya parece que te entra el mono. Sí. Y tranquilidad. Además anuncian lluvias
para sí, ha dicho Luismi, miércoles, sábado. Miércoles, jueves, viernes. Yo creo que final de mes será cuando la temporada explote, aunque luego las setas hacen como los tertulianos, lo que les da la gana. Ya. Salen o no salen. Bueno. Y como quieren, y por donde quieren. Ahí está. Álvaro Sierra, ¿qué tal, Álvaro? Muy buenos días. Muy buenos días. Ángel Luis Monge, ¿qué tal, Ángel Luis? Bien, me pondrás con Gustavo el día que traiga setas en una tertulia. Una vez trajo setas, Hombre. pero las trajo sin limpiar. ¿Sin limpiar? Sí, Bueno, sin limpiar. Bueno, querrás que te hagan todo hecho. Evidentemente. 608-578-412, mensajes de los oyentes hoy con turismo, que es por donde vamos a empezar la tertulia, por cierto. Cómo escurre el bulto, Gustavo. Bueno, hablamos de turismo. Acabamos de escuchar la conversación con el director general, con Jorge Moncada, que nos ha dejado varios titulares y asuntos que son interesantes y de los que también queremos conocer su opinión. Por ejemplo, hablaba de esa posibilidad de implementar tasas turísticas en algunos municipios por la llegada masiva en algunos momentos puntuales del año de muchos turistas. En Las Pozas, por ejemplo, nos decía Jorge Moncada, bueno, nos puede parecer interesante, pero serán los ayuntamientos los que tengan que decidir. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Creen que podría ser esta una medida para regular el turismo en momentos de masificación, insistimos, puntuales en algunos momentos del año? Esa posibilidad de implantar una base aérea desde Zaragoza para viajar, ¿a qué destinos? Oyentes, vamos a darles ideas a los responsables del Departamento de Turismo, donde creen que sería interesante poder viajar desde Zaragoza. Hacemos balance de lo que ha sido la temporada de verano. ¿Han estado ustedes en distintos puntos de Aragón? ¿Han notado que hay más o menos turistas, que los ha habido menos o más que otros años? En fin, que queremos leerles y escucharles al respecto. 608-578-412. Mensajes si quieren desde ya mismo, luego en la recta final de la tertulia repasamos todo lo que nos cuenten. Bueno, vosotros diréis, pero yo 5 titulares he apuntado de la conversación con Jorge Moncada, con el director general de Turismo del Gobierno de Aragón. Primero, el más general. Vamos a estar otra vez en niveles de récord, seguramente, muy próximo a Aragón a final de año a los 4 millones de visitantes, de turistas, aunque Jorge Moncada dice que vamos a empezar a utilizar un nuevo concepto que es el de ciudadano estacional. Yo de momento seguiré apostando por el de turista. Segundo titular, se quedan las visitas nocturnas a las catedrales, es decir, viernes y sábado habrá visitas nocturnas al Pilar, al Aseo y a otras iglesias de la ciudad de Zaragoza. Ha dicho Jorge Moncada, tercera idea, tercer titular, ahora mismo no considera que haya zonas especialmente saturadas, pero desde su dirección general están abiertos y creen que sería interesante que los ayuntamientos que son los que tienen las competencias, estudien introducir una serie de tasas en aquellos lugares en los que, bueno, hay una cierta saturación o hay algunos problemas o dificultades. Estoy pensando, por ejemplo, en los municipios del Pirineo que tienen río y en los que hay pozas. Cuarto titular, cuarta idea, conversaciones con 4 aerolíneas ahora mismo para que establezcan una base permanente en el aeropuerto de Zaragoza. Una de ellas es Ryanair, otra de ellas es Volotrea, otra es Air Nostrum. Ha dicho Jorge Moncada que esta semana más reuniones para intentar aterrizar, nunca mejor dicho, este tema. Y quinta idea, quinto titular, se está también en conversaciones con diferentes turoperadores para que lleguen estudiantes de Baleares, de Canarias, de Galicia y del Reino Unido, de Londres, directamente al aeropuerto de Huesca Pirineos para que se vayan de allí a la nieve en la temporada de invierno. Ángel Luis. Bueno, pues el turismo es un gran invento, ¿no? Ya nos lo decían hace muchos años y yo creo que en Aragón pues estamos dando un empujón muy importante a este sector que tiene un componente en el PIB muy alto, cerca de un 10% del PIB aragonés se mueve ahora en materia de turismo y creo que se está avanzando mucho en temas que, bueno, pues que interesan mucho a los aragoneses. Comentabas 5 que ha puesto encima de la mesa Jorge Moncada. A mí, por ejemplo, si quieres 2 de ellos, pues no sí. Todos, sí. Pero el tema de las conexiones aéreas, ¿no? Yo creo que es muy importante. Tenemos un aeropuerto que prácticamente no se utiliza en este momento, que es el de Huesca, que hubo una inversión muy potente y me parece que es muy razonable que cualquier política que se haga para aumentar ese uso, esa gestión del aeropuerto de Huesca está bien hecho. Lógicamente, Huesca tiene cerca el Pirineo y por lo tanto lo más lógico y lo más sensato es que se aproveche el aeropuerto de Huesca para fomentar la actividad turística de nieve. Entonces me parece que es una política muy acertada. En cuanto al aeropuerto de Zaragoza, yo veo con preocupación que realmente una ciudad como Zaragoza, la cuarta de España,
que tiene ese diamante de 300 millones de personas que puede tener, o 30 y tantos, millones de personas que puede tener alrededor de 300 kilómetros, me parece que no lo estamos usando bien, no se está usando bien el aeropuerto de Zaragoza. Yo creo que mereceríamos tener compañías fijas, tener vuelos más fijos, que no tengamos esos vaivenes que la gente no sabemos si el viaje a Roma se queda, se va, es una cosa muy estacional, y por lo tanto me parece que incluso si hay que meter dinero público para que pues este tipo de compañías y gestionar mejor el aeropuerto de Zaragoza se pueda conseguir, me parecería bien. Pero, insisto, yo creo que se están dando buenos pasos en materia de turismo y que ese porcentaje de PIB que está actualmente en Aragón, cerca del 8%, como os comentaba, yo creo que se puede incrementar todavía más. Sí, bueno, yo por seguir hilando con... La verdad es que a mí me parece interesante también el hecho de que se pueda visitar el Pilar de noche los viernes y sábados, porque parece quizá, no sé si una frivolidad o parece algo anecdótico, pero muchas veces también el recogimiento de aquellas personas que vienen a Zaragoza y vienen por motivos religiosos, la noche también inspira ciertos momentos y atrae a un turismo que quizá muchos no sepan, pero llama incluso más la atención que por el día. Se hizo una prueba piloto hace pocos meses y la verdad es que la gente salió fascinada. No solamente se visitó el Pilar, sino también el aseo. No cuesta nada. Realmente es más una labor del propio arzobispado y creo que también te da motivos para visitar la espectacular Basílica del Pilar. Ahora bien, el tema de las tasas turísticas o cómo se puede intentar limitar el flujo o el acceso, a mi juicio exagerado, que hay en determinadas zonas de Aragón, especialmente en el Pirineo con el tema de las pozas, ¿no? Yo creo que es más que necesario que por lo menos haya un dirigente, una autoridad política que determine quién tiene que tomar la decisión, porque al final si no los ayuntamientos quedan un poco a expensas de lo que puedan o no puedan hacer, y que sean ellos los que tienen la capacidad, saben cuáles son las informaciones, saben cuáles son los accesos, saben cuáles son las limitaciones, son los que saben todo para poder determinar cómo limitar ese flujo. Me parece importantísimo, porque yo creo que este verano se ha llegado a situaciones, a mi juicio, insostenibles, ya no solamente pues problemas de acceso, que al final pues son carreteras, algunas de ellas casi sin asfaltar, en las cuales el acceso está limitado, vas con vehículos pesados, con autocaravanas, sino también la suciedad que se genera, ¿no? Hemos visto imágenes que a mí sinceramente me chirrían muchísimo y hacía falta que hubiera incluso Guardia Civil, Policía Local, es decir, se necesita un sobreesfuerzo por parte de la Administración para controlar ese tipo de situaciones. Y ahora hilando con los dos aeropuertos, ¿no? Yo creo que es una muy buena noticia que se esté negociando con distintas aerolíneas y compañías aéreas para poder hacer que Zaragoza sea una sede fija de estas aerolíneas. Ahora bien, puestos a elegir, pues casi preferimos Ryanair que Nostrum, simplemente por la capacidad, el volumen comercial que manejan. Y en cuanto al aeropuerto de Huesca, sí, me parece un parche. Yo creo que el aeropuerto de Huesca no solamente es el aeropuerto más deficitario de España, que apenas algunos meses consigue llegar a 2 o 3 pasajeros, algunos meses. Cuando hay fútbol, Álvaro. Cuando hay fútbol o cuando hay algún vuelo charter o algún vuelo privado con jet privado de alguien, pero la verdad es que, bueno, pues es un intento que es loable, pero me parece complicado. Ojalá puedan venir esquiadores directos al aeropuerto de Huesca, que se llama Huesca Pirineos precisamente por algo, pero me parece sumamente complicado. Gustavo. Sí, bueno, el turismo en Aragón, a diferencia de otras comunidades, es un turismo que tenemos nuestras ventajas y nuestros inconvenientes. El inconveniente es que nunca seremos una de estas zonas que son de alto nivel, que se llenan, pero la ventaja que tenemos es que es un turismo muy variado, que tenemos una diversidad tremenda en invierno y en verano, que tenemos desde el Pirineo, que no hace falta hablar de lo que supone el Pirineo, pero también hay que hablar de Teruel y por cierto hablabais de las pozas en la zona también del Maestrazgo. Bueno, ha habido unos cuantos municipios que han tenido muchos problemas, precisamente porque hay pozas en esas zonas también muy atractivas. Y luego está el turismo de Zaragoza, el turismo mariano, y no solo mariano, hablaba, que me ha hecho gracia lo de, como ha dicho, ciudadano ocasional, algo así, ¿sí? ¿no? Sí, transeúnte ocasional. No, transeúntes son los que teníamos con los que trabajaba yo en el albergue. Sí, también eran de alguna manera. Pero, hombre, también tienes cierta razón, porque en Zaragoza hay algo que no sé si son realmente turistas, que es los que vienen a congresos. Las personas que vienen a congresos, somos ciudad de congresos y hay muchos miles de personas, y lo ha dicho también que hay una organización, o sea, que hay mucha previsión de que los congresos, y yo creo que esa apuesta de Zaragoza, ciudad de congresos, es importantísima, y esos no son propiamente turistas, aunque aprovechen para hacer turismo. Es decir, yo creo que
tenemos esa diversidad, hay que saber aprovechar esa diversidad, analizar qué tipo de turismo tenemos. Por ejemplo, en Zaragoza, el Puente de Piedra, por el que yo paso a diario andando por ahí, es un auténtico termómetro, ves de qué nacionalidades, qué tipo de personas, a qué hora, es un auténtico termómetro. Yo creo que en vez de hacer un estudio sobre turismo amplio, en el Puente de Piedra vas contando qué tipo de personas, de qué nacionalidades y con qué motivación, y te da el turismo en Zaragoza, ¿no? Entonces yo creo que sí que hace bien en aprovechar eso. Por ejemplo, estoy de acuerdo en lo de las visitas nocturnas, pues es aprovechar un recurso al máximo. Hay un turismo que está vinculado al tema religioso y no solamente él, y que eso efectivamente tiene su atractivo. Y luego aprovechar el aeropuerto de Huesca, ojalá. La verdad es que hasta ahora todos los intentos han sido fallidos, a ver si ahora con esto de intentar traer estudiantes y ya muy focalizado, a ver si aciertan, porque realmente turismo. Pero quiero hacer una última consideración, y es que cuando se habla de zonas saturadas, que en Aragón son algunas, sí que las hay, hombre, Ordesa evidentemente es zona saturada, ¿no? Y Las Pozas, en algunos sitios que dices, aunque sean sitios muy pequeñitos, también están saturados. Que todos nos quejamos de esa afectación del turismo masivo en determinados lugares, pero luego cuando nos ponemos nosotros mismos como turistas, lo vemos de otra manera, de verdad. Somos consumidores de turismo, de viajes, hoy es una obsesión y quien no viaja no es nada. Ángel Luis, sí, brevemente quería comentar 3 temas que uno no sé si ha salido, pero que a mí me parece importante, ¿no? Turismo y comunicaciones. Estamos ahora viviendo una situación de crisis, de verdadera crisis que viene de largo, pero con todo el tema de las conexiones fronterizas con Francia, ¿no? A mí me parece fundamental. Es decir, que el tema de Canfranc, hoy lo leíamos en algún medio de comunicación, estamos hablando del 2032 ya con suerte. Fijaros otra vez si esto se plantea lejos. Estamos hablando de esa crisis que ha pasado ahora con la Dana de Bielsa y Somport, que supone no solo grandes pérdidas para los camioneros que tienen que ir hasta Irún, con lo cual eso supone unas cuantías muy importantes, sino también para el turismo de la zona. Veíamos ayer reportajes donde las tiendas, por ejemplo, de Canfranc, pues que se tomen vacaciones, porque es que no están vendiendo ni un paquete de tabaco, ¿no? Entonces yo creo que tema de comunicaciones hay que centrar ahí el foco porque me parece muy importante. Segundo, no lo comentaba Jorge, pero es un tema también, Jorge Moncada, pero es un tema también que está siempre encima de la mesa y que lo hemos comentado aquí en alguna tertulia. Pisos turísticos es otro tema muy importante donde turismo tiene que tomar pues alguna decisión, no solo turismo, ordenación del territorio también tiene mucho que ver, vivienda, etcétera, pero tienen que tomar una decisión. Ahora llegará la época de Aramón. Vamos a ver dónde van todos los trabajadores de Aramón, y esto es un tema recurrente que se repite año tras año. Si los pisos que hay en alquiler se convierten todos en pisos turísticos, bueno, pues propiedad privada, desde luego, cada uno pues explota, pero sí hay que regular esta materia, no podemos dejarlo todo al albur. Y luego un tercer tema que muy breve, que también afecta al turismo, que es todo el tema de los molinos, generadores, etcétera, etcétera. Es decir, una cosa, y hemos visto a alcaldes de Teruel sobre todo estos días manifestándose, una cosa es la riqueza económica que genera, pero claro, ¿en qué posición dejamos el turismo en todas estas materias? Me parecen 3 temas también muy importantes que habría que incidir. Desde luego que sí. 8:48 de la mañana, la actualidad política que el fin de semana ha vuelto a tomar formato epistolar. Carta del expresidente aragonés y secretario general del PSOE en Aragón, carta de Javier Lambán a la militancia socialista. Esperanza, ¿qué dice Javier Lambán en esa carta? 3 claves nos deja esa carta. En primer lugar, Javier Lambán invita en su carta a los militantes a participar activamente en todos los procesos previos, tanto al Congreso Federal como al regional, porque de ello considera dependerá el éxito o el fracaso del partido en los próximos años. Lo dice todavía sin nombre sobre la mesa, pero en un momento en el que la rivalidad entre sanchistas y lambanistas es más evidente que nunca en nuestra comunidad. Segunda clave, y al hilo de la primera, sobre la crisis interna que se ha escenificado en los últimos días entre las federaciones de Zaragoza y Teruel con la de Huesca, hace el todavía líder de los socialistas un llamamiento para calmar las aguas. Dice, señalándose incluso a sí mismo, que deben ser capaces de compatibilizar el debate de las ideas con la necesaria unidad para aparecer ante la sociedad aragonesa. En definitiva, apela a la unidad en un momento que define como crucial, porque de ello depende que la oposición al gobierno del Partido Popular no se vea debilitada y ensombrecida por conflictos internos. Y por último, dicho todo esto, mira al futuro, en concreto a las próximas elecciones que serán en 2027 en Aragón. De cara a esa cita con las urnas, considera Javier Lambán que será clave cómo se resuelva el asunto sobre la financiación singular para Cataluña, y por eso apunta a que es momento de demostrar que el PSOE es un partido con vocación de gobierno, con sentido de Estado y dispuesto a grandes pactos para defender Aragón
frente a decisiones que resulten perjudiciales para la misma. Álvaro, la carta no es una sorpresa, la carta no es casual, ni por el fondo ni por el tiempo, y la carta, no sé cómo lo veis, pero deja una gran idea de fondo, ¿no? Los intereses de Aragón por encima de los intereses del partido. Sí, bueno, tampoco esto es nuevo en el discurso y en el mensaje de Javier Lambán, ¿eh? Yo creo que Javier Lambán, si por algo se ha caracterizado en sus tiempos de presidente del gobierno, es que ha prevalecido el interés de Aragón por encima de otros intereses, ya sea el conflicto catalán, ya sea intereses de su propio partido, incluso intereses del Partido Popular, ¿no? Ahora bien, yo creo que es un llamamiento a la militancia a que se reactive, porque es verdad que después del varapalo de las últimas elecciones autonómicas, pues todos los partidos, cuando sufren esas terribles consecuencias de gobernar y pasar a la oposición, pues hay un tiempo de duelo, de luto, y ahora hay que reactivarse, y en un momento que sí que lo decía el presidente Lambán en esa carta, de especial importancia, ¿no? Porque yo creo que hay en juego muchas más cosas casi dentro del Partido Socialista que los temas importantes que convergen a los españoles, ¿no? Y al resto del país. Creo que tiene que replantearse el Partido Socialista, y en eso está, qué tipo de país proyectan, cuáles son esas políticas de Estado que los socialistas tienen que intentar activar para que España avance, y con quién quiere hacerlo, ¿no? Yo creo que Javier Lambán ahí, en la última pincelada que apuntaba a Esperanza, decía sentido de Estado, pactos, y luego también apuntaba a que Aragón tiene que anteponerse a cualquier otro interés, ¿no? Estamos con el tema de la financiación singular para Cataluña, o el cupo catalán, como lo queramos llamar. Yo creo que esas tres pinceladas últimas son las que van a predominar el mensaje político de los lambanistas contra aquellos o que están a favor de los intereses de Pedro Sánchez en Aragón, principalmente la Federación Oscense y esos rifirrafes que ha habido en las últimas semanas entre unos y otros, ¿no? Yo creo que ahora llega un momento apasionante para el Partido Socialista, que por un lado también es preocupante para otros, pero yo creo que el Partido Socialista tiene que replantearse qué quiere ser y hacia dónde quiere ir, y eso va a marcar al final el futuro de España, porque si el Partido Popular y el Partido Socialista no saben dónde encontrarse, al final todo esto, digamos, que cruza hacia los extremos, y España cogerá una deriva que a mi juicio es perniciosa. Gustavo. Mira, Álvaro, yo he dicho una cosa contra, o sea, una federación contra otra. En el PSOE, realmente ese es un clima que yo no estoy de acuerdo, y además con el análisis que has hecho, parece que Huesca, que Zaragoza y Teruel defienden a Aragón, y Huesca no defiende a Aragón, defiende a Pedro Sánchez. De verdad, me parece absolutamente maquiavélico. O sea, decir eso, no, te lo digo en serio. O sea, quiero decir, es que cuando uno se refugia nada más que en Aragón, defender los intereses de Aragón, ¿algún tertuliano no estamos dispuestos a defender los intereses de Aragón en nuestras opiniones? ¿Algún partido dice, no, yo no defiendo los intereses de Aragón, yo estoy a lo que me digan de Madrid aunque perjudique a Aragón? Es que eso me parece un análisis absolutamente maquiavélico. Ha pasado siempre en todos los partidos políticos. La decisión o la defensa más del líder, más que los intereses propios. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. El Partido Socialista. No estoy de acuerdo. O sea, quiero decir, en el caso de Huesca, y yo conozco a los militantes y a los dirigentes, muy buenos militantes, no, conozco a algunos militantes y a los dirigentes de Huesca, como conozco de Zaragoza y de Teruel, y te aseguro que son personas con la misma honestidad y con el mismo interés por Aragón que puedan tener los de Zaragoza y los de Teruel. Es que me parece maquiavélico, y la carta de Lambán, es lo que destila. Por un lado, llamar a participar, lógicamente, no va a decir, oye, que no participéis, llamar a participar, llamar a limar asperezas, llamar a llevar el debate dentro de los cauces del partido y no haciendo exhibición, pero claro, si ha sido el propio Lambán quien lleva tiempo. O sea, Huesca ha salido, y lo primero que salió es decir que quería un congreso lo antes posible para... lo dijo ya antes del verano, bueno, pues porque no se puede estar sin un liderazgo claro, un liderazgo que unifique al partido, ¿vale? Eso se consideró como una especie de agresión, es decir, yo recuerdo que la respuesta de Teruel, de los dirigentes, de la dirección de Teruel y de Huesca y de Zaragoza, que no la militancia, que ya te digo, hay muchos que no están en esa línea, fue literalmente cerrar filas. La expresión ya demuestra, lo que se sienten como atacados y que me los quieren arrebatar, llevan 100 años intentando arrebatarme, lo conviertes en un tema personalista, y cuando tu alternativa política es, en la misma, este fin de semana, en una entrevista también del propio Lambán en la prensa, hablaba, cuando le preguntaron por Pilar Alegría, su respuesta fue, necesitamos dirigentes que luchen o que se crean Aragón. ¿Qué pasa? ¿Que Pilar Alegría no se crea Aragón? Hombre, decir eso me parece ofensivo. Es decir, luego las propuestas que haya por una parte o por otra serán diferentes, pero ya dar por hecho que yo defiendo Aragón y los demás no lo defienden, me parece de verdad ya, desde luego no es el terreno más propicio para el consenso o para un debate racional de verdad. Bueno, se están poniendo otra vez de moda las relaciones epistolares, ¿no? En este mundo de Internet y la alta tecnología, cuando alguien tiene que decir algo
con más solemnidad, bueno, pues lo está haciendo por carta, que yo creo que es una buena noticia. Bueno, a mí me parece que esto es el punto de partida de lo que yo creo que todos los actores que están en este momento en el tablero del PSOE es lo que se llamaba una pax romana. Es decir, en este momento nadie va a decir palabras más altisonantes que otras. Yo creo que a partir de esta carta, yo creo que es el mensaje de Javier Lambán. Vamos a darnos un tiempo de tregua, vamos a ver lo que pasa en el Congreso en Sevilla, a principios de noviembre, y vamos a intentar calmarnos todos. Esa unidad que pretende Javier Lambán, claro, también la parte a lo mejor que no es tan afín en este momento a Javier, como puede ser Huesca, puede decir, bueno, pues a lo mejor esa paz vamos a llevarla al otro terreno, no al que tú plantees, ¿no? También puede ponerse eso encima de la mesa en un momento determinado. Yo creo que incluso ahora el nombramiento, que es lo siguiente que se va a plantear en el Partido Socialista, el nombramiento de delegados para el Congreso de Sevilla, yo creo que va a resultar pacífica. Porque probablemente los sectores más afines, como pueden ser a Ferraz, vamos a llamarlo así porque es lo que está encima de la mesa en la terminología que estamos utilizando todos al uso, pues no van a dar toda la batalla en este momento. Yo creo que esa Pax Romana a la que hacía alusión hace un momento es la que va a predominar todo este proceso hasta que sepamos, o que sepa el Partido Socialista, qué es lo que va a pasar con Pedro Sánchez, qué es lo que va a salir del Congreso de Sevilla y cuáles son las cartas que se van a poner encima de la mesa. Pensemos que los delegados que salen en Aragón, en relación con los números que conforman todo el Congreso Nacional, pues es un número muy pequeñito y que probablemente desde el punto de vista de la estrategia política no va a ser el momento todavía de plantear una batalla entre esos dos sectores, que parece esas dos almas del PSOE, que parece que en este momento están encima de la mesa. Yo no tengo ninguna duda, que lo decía Gustavo, que todos pretenden en el fondo el bien del Partido Socialista y todos pretenden en el fondo al final el bien de España. A mí me parece que es una cuestión que está ahí. Ahora, cada uno de esos dos sectores tiene una forma distinta de entender qué es lo mejor para Aragón y qué es lo mejor para España. Claro, por eso digo que alguien que se apropie, yo defiendo Aragón y los que no opinan como yo no lo defienden, jolines, que me parece llevar el debate a unos términos que, claro, ya estamos en términos emocionales. Mi patria, Aragón, el que no defiende lo que defiendo yo no está con Aragón, no está con mi patria, es un no sé qué. Jolín, de verdad, eso no es el clima. Yo es que ya estoy harto, en tiempos, llévalo a Cataluña en los años de Pujol, Cataluña era él, y así les ha ido, crear ese sentimiento, o España soy yo, jolín, de verdad, que es que todos no podemos pensar que es que no quieres a tu tierra, no quieres a tu gente, no quieres lo mejor para tu tierra y que lo único que quieres es pues estar a las órdenes de alguien que te diga y que te quiera vender. De verdad, yo creo que se baja ese tono, y el problema de la carta de Lambán y de la entrevista de este fin de semana es que sigue lanzando ese mensaje. Es decir, cuando alguien ya de alguna manera se cree por encima del bien y del mal, y lo que yo digo es defender a Aragón y los demás no. Mira, estamos en un tema además que es muy fácil llevarnos a estos extremos, y encima cuando hay un contra algo, es decir, una reacción frente a algo que no gusta, que nos termina de gustar, lo de la amnistía, lo de la actitud que hubo en el proceso, lo de todo, ¿vale? Pero vamos a buscar alternativas. Y os digo una cosa, España avanza cuando se entra en debates profundos. Aún recuerdo, y vámonos un poco para atrás, pero cuando lo de las comunidades autónomas, el España 1 y no 51, y íbamos a romper España y España iba a saltar por los aires. Cuando conseguimos que ETA se disolviera, lo mismo. Aquí habrá habido cesiones, se va a romper España, los enemigos de España, y se ponían en el mismo lado a los que habían intentado conseguir que ETA dejase las armas con los que habían usado las armas. Y es que ahora estamos en las mismas, yo creo, con lo de Cataluña, y ya vale. A mí es que todo anti me parece que no construye nada. Ya veremos cuando haya que empezar a dar respuestas positivas dónde queda toda esa unión anti no sé qué, ya veremos. Álvaro. Bueno, yo muy simple, yo me baso en hechos que se pueden comprobar. Simplemente, cuando se dice quién está en contra de Aragón, hay determinadas decisiones políticas que se toman en contra, muchas veces no, pero a favor de determinados territorios y no a favor de todos. El ejemplo más claro es la financiación singular de Cataluña. No lo digo yo, lo dicen todos los organismos que tienen relación directa con la economía. Me da igual que sea la patronal, que sea directamente la AIREF, la que apunta que una financiación singular para Cataluña lo que hará será que Aragón pueda perder financiación propia. Y esto es una realidad. Otra realidad es que directamente confundir, no sé si por inconsciencia, por incapacidad, por lo que fuera, decir que la singularidad financiera que puede tener Teruel, Soria y Cuenca es similar a la que puede tener Cataluña, a mi juicio, creo que va en contra de los intereses de Aragón, porque estamos hablando de territorios despoblados que no tienen capacidad para casi nada,
nada. En cambio, Cataluña creo que es una de las tierras más ricas, no solamente de España, sino de Europa, y esta comparativa, a mi juicio, va contra Aragón, va contra los intereses de mucha gente que sufre, que padece y que necesita financiación de servicios públicos. Creo que esto es hechos. Otra cosa es que todos busquen el bien de Aragón y de España. Evidentemente yo no estoy diciendo que la Federación Socialista de Huesca o la de Teruel y Zaragoza unos vayan en contra y otros a favor de España. Todos tienen sus propios intereses y todos entiendo que prevalece el bienestar común y el bienestar del país. Ahora bien, hay hechos concretos que van en contra de Aragón y esto es más que evidente. Ahora seguimos con más cuestiones que marcan la actualidad en nuestra comunidad autónoma. Pondremos la mirada también en el exterior. Son las 9 de la mañana. Y ahora mismo, ¿qué es noticia? Ana Sánchez Borroy, buenos días otra vez. Buenos días, que Aragón volverá a batir este 2024 su récord de turistas y se acercará a los 4 millones de visitantes. Son los cálculos que ha hecho esta mañana aquí en Aragón Radio el director general de Turismo, Jorge Moncada, tras un verano que ha sido muy bueno. Los visitantes han crecido, sobre todo en la comarca Comunidad de Teruel y también en Zaragoza capital, aunque los datos han sido buenos también en el Pirineo. Moncada ha celebrado los números, recuerda que lo importante, más allá de estas cifras, es que todos los visitantes puedan tener una experiencia de calidad cuando nos visitan. Yo creo que salvo una hecatombe, pues podemos otra vez hablar de récord de turistas en Aragón para el año 2024. Y ojalá podamos mantenernos esos números y superarlos un poco y ir rozando los 400.000. Pero vamos, tampoco es una cuestión de conseguir muchísimos turistas, porque aquí lo que interesa es poder dar buen servicio. Vamos ahora con 2 previsiones para hoy relacionadas con la sanidad. En Huesca, el acelerador del Hospital San Jorge amplía las sesiones de radioterapia en horario de tarde. Hoy el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, visita este servicio que se ponía en marcha, recordamos, a principios de este año. María Ángel Pérez. Se trata de una tecnología que se utiliza para tratamientos de oncología radioterápica, cuya puesta en servicio está permitiendo a los pacientes de la provincia que lo precisan evitarse el desplazamiento a Zaragoza. El servicio de tarde comienza hoy y se va a ir ampliando de forma gradual hasta completarse el horario, que será de 3 de la tarde a 9 de la noche. Esta tecnología, instalada el pasado mes de enero, se abrió con sesiones de mañana, pero ahora se ha contratado más personal, lo que permitirá disponer del acelerador más horas. Y en Teruel hoy se presenta el servicio de orientación y atención psicológica a familiares de personas con adicciones y con conductas de riesgo. Cuéntanos, Eduard Peralta. Sí, se trata de un programa impulsado por la Dirección General de Familia, Infancia y Natalidad en el Gobierno de Aragón y disponible para familias en las 3 capitales de provincia. En el caso de Teruel es fruto de la colaboración con el Centro de Psicología Sicara. El objetivo del servicio es acompañar al entorno de menores y jóvenes con adicción, comportamientos de riesgo o conductas desadaptadas asociadas al consumo adictivo a través de recursos psicológicos, sociales y educativos que ayuden a mejorar las dinámicas de relación dentro de la unidad de convivencia. En Zaragoza, la actualidad nos lleva a mirar a Barcelona, en concreto a su puerto, que hoy lo va a visitar la alcaldesa Natalia Chueca. Cuéntanos, Guillermo Domingo. La alcaldesa participará junto con representantes del Gobierno de Aragón en un encuentro con el presidente del puerto de Barcelona, Luis Salvado. Un encuentro que coincide con el Día de Aragón, el del America's Cups, y la propia Chueca, presidenta también de la Terminal Marítima de Zaragoza, destacaba así la importancia de una infraestructura como esta para la capital aragonesa. Es uno de los éxitos logísticos de nuestra ciudad, iniciales, ¿no? Porque nos permite tener una terminal y una extensión del puerto de Barcelona en la ciudad de Zaragoza y que fue el germen del inicio incipiente del crecimiento logístico que después ha tenido nuestra ciudad. De los deportes, el fin de semana nos ha dejado las derrotas del Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca. Pepe Borque, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. El conjunto zaragocista caía ayer por 1-0 en Burgos. Se trata de la primera derrota de la temporada en un partido en el que tuvieron ocasiones para ganar y en el que Poussin detuvo un penalti en 2 ocasiones al filo del descanso. Escuchamos precisamente al guardameta francés. No puede ser estar contento solo. Hay que estar contento con el equipo y ahora el equipo no está contento, que es normal. Perdemos al último minuto. Pero bueno, que es el fútbol y hay que ir adelante porque domingo hay una otra partida a nuestra casa y hay que ganar.
También perdía por 1-0 la Sociedad Deportiva Huesca el sábado en Málaga, sumando la segunda derrota consecutiva, mientras que la Sociedad Deportiva Tarazona caía en su visita al Nàstic de Tarragona. En baloncesto, el equipo femenino de Casademont viaja hoy a Rumanía, donde mañana disputa el encuentro de ida de la eliminatoria previa de la Euroliga femenina. Será ante el Constanta, un partido que desde las 7 mañana se podrá ver en directo en Aragón TV. El conjunto masculino, por cierto, se impuso ayer a Baskonia en el partido de presentación y Bada Huesca perdía en su estreno liguero por 39-30 ante el FC Barcelona. Y nos queda el tiempo. Luismi Pérez, buenos días. Buenos días, este lunes va a seguir siendo de tiempo completamente tranquilo, radiante, muy transparente. Alguna nube alta bien poco destacable y con esa subida de temperatura que ya estamos teniendo sobre todo en los valles del Pirineo, donde ahora mismo el viento de Fagueño, ese viento de puerto, hace subir mucho la temperatura en esos rincones del norte de Huesca. En cambio, volvemos a las heladas. Ahora, en la Sierra de Albarracín y en Gúdar-Jabalambre. La tarde no será de heladas, todo lo contrario, será de verano, con máximas otra vez rondando los 30 grados en el sur de Huesca o cerca del Ebro. También cerca del Ebro con cierzo, que hoy llegará, ya decimos, recalentado. Nubes importantes tampoco las tendremos el martes, aunque empezarán a formarse algunas, básicamente en la Ibérica, mañana por la tarde. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. 9 de la mañana, 5 minutos. Aquí seguimos en el tiempo de tertulia con Álvaro Sierra, con Gustavo García y con Ángel Luis Monge. Estábamos hablando de la carta que el fin de semana ha enviado el secretario general del Partido Socialista de Aragón, Javier Lambán, a los militantes socialistas. Nos llevaba la conversación a hablar también de la financiación autonómica y hay que recordar estas semanas, cuando van a, digamos, comenzar las conversaciones que impulsa el presidente aragonés, Jorge Azcón, con el resto de partidos políticos de las Cortes Autonómicas en busca de una financiación autonómica que, viene insistiendo Azcón, atienda las singularidades de nuestra comunidad autónoma y que rechace lo que el Partido Popular ha venido a llamar el cupo catalán. Despedimos la semana, Ángel Luis, hablando de las posibilidades que veían nuestros analistas de que esas conversaciones fructifiquen, que se pueda llegar a algún acuerdo. Ya vimos, ¿no?, en las Cortes el jueves y el viernes que efectivamente la disposición de todos es total, pero que es también totalmente matizable, que claro, todos le ponen algún pero. Bueno, hay un primer dato que es la retirada de las proposiciones tanto del PSOE como del PP como del PAR en distintas instituciones que iban por esa línea. Bueno, pues sí es un indicio de que realmente hay una voluntad de pacto y hay una voluntad de acuerdo. Yo creo que al presidente Azcón pues es el gran triunfador y el gran protagonista de este, digamos, acontecimiento, de este intento de pacto. En primer lugar, bueno, porque yo creo que en este momento y en esta situación al Partido Popular, pues digamos que el discurso y el mensaje pues lo tiene hecho prácticamente. Es decir, cuando el Partido Socialista adopta el acuerdo PSC con Esquerra Republicana, el tema de financiación de Cataluña, lanzar el mensaje de que, y además con datos, quiero decir que los ha puesto encima de la mesa, de que Aragón es el gran perjudicado de la financiación autonómica en este momento, pues le hace prácticamente muy fácil el discurso al Partido Popular en la comunidad autónoma de Aragón. Y luego esa circunstancia de pacto de cara a esa unión de Aragón, no solo partidos políticos, sino también organizaciones empresariales y otros sectores sociales aragoneses, pues sitúa a Jorge Azcón como el gran líder de la comunidad autónoma, el que es capaz de unir, el que es capaz de aunar voluntades en un momento determinado, y por lo tanto, bueno, pues la posición del presidente Azcón en este momento queda muy reforzada con esa posibilidad de pacto si es que se produce en un momento determinado. Ahora bien, luego viene ya, si me permitís y acabo en 30 segundos, viene ya lo que es la letra pequeña, es decir, los trazos gruesos pues parecen muy claros, por lo menos para el Partido Popular, para el PAR, para Teruel Existe, organizaciones empresariales, para el PSOE, esa alma del PSOE que está aquí en Aragón, que es la que hemos puesto encima de la mesa en este momento, que tiene la dirección del partido en este momento en la comunidad autónoma. Pero claro, habrá que tener mucho detalle y mucho cuidado y habrá que estar vigilantes con lo que es la letra pequeña de la redacción. Quiero decir que yo me imagino, por muy que esté en contra del Partido Socialista de Aragón en este momento de los acuerdos de financiación con Cataluña, que tampoco pueden permitir ataques, vamos a llamarlo así, furibundos a la política y a la gestión del Partido Socialista en toda España, porque eso lo dejaría también en una situación muy comprometida. Quiero decir que una cosa, y vamos a ver si es posible, es la gran idea que está encima de la mesa, y ya veremos luego a la hora de redactar las cláusulas pequeñas y la letra pequeña si es posible ese acuerdo, que no siempre es sencillo, que no siempre es fácil. Bueno, yo sé que me toca
toca remar contra corriente, pero ¿qué le voy a hacer? Pero desde luego el alma del PSOE de Huesca también está en Aragón, te lo aseguro, ¿eh? O sea, clarísimamente, es que seguimos con la misma, o sea, el PSOE de Zaragoza y de Teruel está en Aragón y los de Huesca no, están en Madrid con Pedro Sánchez y con Ferraz, que no, es que me niego completamente a ese discurso. O sea, el alma del Partido Socialista de Huesca está tan en Aragón como los demás, punto, con alternativas distintas, porque podríamos discutir bastante de esto, ¿eh? Por otra parte, eso sí, me alegro de que ya dejemos la política de estar contra alguien y empecemos a ver lo que hay que plantear desde Aragón, que yo creo que ese es el tema interesante, y ahí es donde veremos el grado o no de acuerdo que hay, porque mientras estemos en el nivel de las grandes declaraciones, una financiación justa, quien no va a estar a favor de una financiación justa, que tenga en cuenta las características singulares de Aragón, la despoblación, el envejecimiento, el territorio amplio, que supone un mayor coste de los servicios, ¿quién va a estar en contra de esto? O sea, ¿quién va a estar en contra de esto? Pero luego, cuando eso ya lo llevemos al terreno de cosas concretas, ya veremos que no es tan fácil. Y cuando ya luego salgamos de Aragón, veremos si esa unión que hay dentro, por ejemplo, del Partido Popular, y olvidémonos ahora de Cataluña, ya veremos qué dice el Partido Popular en Valencia o en Madrid, por ejemplo, o en Andalucía. O sea, y ya veremos si entonces hay tanta unidad, porque claro, estar unidos contra algo o contra alguien es muy fácil, pero luego cuando se trata de defender algo, ya veremos qué unidad hay, ya veremos qué solidaridad hay de comunidades, porque claro, aquí va a haber dos básicas, bueno, va a haber muchos matices, ¿no? Se hablará de la renta de unas comunidades y otras, se hablará de las características territoriales, se hablará de la población, se hablará de lo que aporta cada uno, se hablará del PIB. Bueno, ya veremos lo que prevalece, pero desde luego ahí cada uno va a hablar de sus singularidades y de sus intereses, y no va a ser fácil. Si hubiera sido fácil, llevamos 14 años pendiente de un nuevo acuerdo de financiación autonómica. Si no se ha logrado con distintos gobiernos de un color y otro, es porque es muy difícil llegar a ese tipo de consensos. Pero, insisto, me parece importante que dejemos de estar en el contra algo y vayamos a favor de algo. Y es curioso que estemos hablando de una financiación singular para Aragón y que cuando se habla de una financiación singular para Cataluña nos pongamos como energúmenos. Podríamos discutir las características de esa financiación singular. Ahí podríamos discutir mucho, es decir, hasta dónde llega la solidaridad o no con el resto de regiones, con comunidades, podríamos discutir. Pero es que ya nos lanzamos como locos al hecho mismo de que pidan una financiación singular cuando en Aragón también la estamos pidiendo. Sí, pero es que yo estoy más a favor de que haya una financiación singular a aquellos que menos tienen, que más problemas tienen para salir adelante, que a Amancio Ortega o a Ana Patricia Botín. Estamos hablando de Cataluña. Yo creo que el gran territorio después de la Comunidad de Madrid, capaz de generar PIB, capaz de generar industria que no tenemos en otras zonas de España, es que estamos hablando de circunstancias y de particularidades, que yo creo que no tienen nada que ver. Sinceramente, cualquiera que nos pueda escuchar de Teruel, Soria y Cuenca va a decir, hombre, pues a mí también me gustaría tener las 4 provincias conectadas por AVE. Soria, ¿eh? Precisamente, también me gustaría tener un cercanías prácticamente que me recorra toda mi comunidad autónoma. Esto no sucede aquí, no sucede en otras comunidades autónomas. Entonces, la circunstancia yo creo que es radicalmente opuesta. Ahora bien, el tema de la financiación. Yo creo que el presidente Azcón ha sabido comandar una tarea que es interesante después de la debilidad que llevaba durante meses, después de la salida de gobierno de Vox, de no saber enfatizar en determinados discursos, de no trazar un relato como tenía en el primer año de legislatura, y llevaba el señor Azcón, digamos, 2-3 meses noqueado. Ahora ha sabido rescatar un viejo debate, el de la financiación autonómica, que no es nuevo, que todas las comunidades autónomas tienen su particular visión, y ha sabido aunar intereses comunes, principalmente del Partido Popular y del Partido Socialista, que es la gran mayoría de esta comunidad autónoma, por lo menos en número de votos, con el Partido Aragonés, que de alguna forma también ha sabido levantar la cabeza después de prácticamente año y pocos meses desaparecido. Es un debate muy interesante porque hay muchas aristas, ¿no? Yo creo que no va a salir en términos de grandes mayorías una unidad, un consenso amplio en las Cortes de Aragón. Va a salir una por mayoría, ya se está empezando a trazar entre el Partido Popular y el Partido Socialista, pero también Aragón tiene sus propias singularidades, ¿no? Yo quiero escuchar a Teruel existe, a ver, o Aragón existe, a ver lo que defiende. Muy interesante también será el papel de Chunta Aragonesista, defendiendo el artículo 103 del Estatuto de Autonomía, que reconoce incluso una hacienda foral propia, como si es reconocido por los derechos históricos. Entonces va a haber un debate más bien en términos externos, siempre ligado a Cataluña, al interés del resto de comunidades autónomas, pero aquí también nosotros tenemos nuestras particularidades y va a ser muy interesante escuchar los pros y los contras, claro, la argumentación y la justificación de estos. Por eso te decía, Álvaro, que una cosa es el gran titular, es decir, en un momento determinado sí que es verdad que las fuerzas políticas aragonesas, por convicción y por propio interés de supervivencia, en muchas ocasiones no se puede dejar todo el terreno que defienda esta posición al partido contrario. Tú también tienes que mojarte en este tema, ¿no? Quiero decir que también por convicción y por propio interés, ¿no? Pero una cosa es el gran titular, es decir, la financiación de Cataluña específica puede perjudicar a Aragón, y ese es el gran titular. Y ese es el gran titular.
Otra cosa es... Y la situación actual de financiación de Madrid también está perjudicando a Aragón, de la Comunidad de Madrid. Sí, también, sí. Es que, jolín, de verdad es que nos centramos ahí. Pero... Y os digo una cosa, el primer grupo que ha planteado una financiación singular para Aragón ha sido el PSOE de Huesca en la Diputación de Huesca. Sí. Quiero decir que es que también, de verdad... Pero esa es la segunda idea, Gustavo, que quería comentar. Vamos a ver, lo que, pese a que hablemos en los estatutos de autonomía, de bilateralidad y tal, vamos, de acuerdo, al final habrá que hablar vis a vis, parte con parte, ¿no? Pero vamos a ver, esto es una cuestión de Estado. Lo que no podemos hacer es, cuando se habla de financiación, que es donde nos estamos jugando de verdad el futuro, en educación, en sanidad, en servicios sociales, en carreteras, etcétera, etcétera, es ir a ver cada presidente de comunidad autónoma qué saca, o presidenta de comunidad autónoma, qué saca individualmente para su comunidad. Eso no es un planteamiento de Estado. La financiación autonómica tiene que ser el tema más importante en este momento que pongamos encima de la mesa. Y es donde tenemos que exigir, tanto al Partido Socialista como al Partido Popular, nivel y capacidad de Estado. Que seamos capaces de ponernos de acuerdo en cuáles son los servicios mínimos que la Constitución garantiza desde el artículo 1, igualdad de derechos entre todos los españoles. Y no nos olvidemos de eso. Y cuáles son los servicios mínimos que un extremeño, un catalán, un valenciano, un murciano y un aragonés tiene derecho a recibir. Y si nos estamos cifrando exclusivamente a ver lo que saco yo, si Sánchez me sonríe esa mañana cuando llego a Moncloa o no, nos estamos equivocando y estamos haciendo un flaco favor a nuestro país. 9:15 de la mañana. Estamos en la recta final de la tertulia, pero en fin, dos temas ya del exterior, al otro lado del Atlántico, de hecho, que están marcando la actualidad de las últimas horas y de los últimos días. Por un lado, noticia de esta misma noche, lo que parece el segundo intento de asesinato de Donald Trump, esta vez un detenido que estaba escondido al parecer en unos arbustos en las inmediaciones del campo de golf en el que estaba jugando Donald Trump, con un rifle con mirilla telescópica, con una AK-47, ha sido localizado por los agentes de la seguridad secreta que iban inspeccionando hoyos adelante de la partida de golf que estaba jugando Trump. Y lo han localizado, ha salido corriendo, se ha intentado escapar en coche, pero ha sido localizado. Eso por un lado, vamos a ver qué impacto puede tener en la campaña. Recordamos que ya lo tuvo el primer intento de asesinato, ¿no? Vamos a ver de todos modos si el FBI confirma la hipótesis que ha puesto de partida encima de la mesa, que sería el segundo intento de asesinato. Y luego, por otro lado, todo lo que está sucediendo con Venezuela, donde este fin de semana 2 españoles han sido detenidos acusados de ser agentes del CNI. El gobierno niega que tengan que ver en ningún caso con ninguna operación orquestada desde aquí, desde España. Venezuela dice que sí, que son agentes del CNI, aunque ellos lo nieguen y que ya saben que lo van a negar. Así que la situación más comprometida en esas relaciones que ya de por sí se habían tensado, con las palabras incluso de la ministra de Asuntos, la ministra de Defensa, española, de Margarita Robles, diciendo, bueno, hablando de dictadura, ¿no?, para referirse al régimen venezolano. Os pregunto muy rápidamente, que estamos en la recta final, pero por las dos cuestiones. Gustavo, empiezo por ti con esto. Pues por las dos cuestiones. Bueno, pues lo de Trump, yo qué sé, o sea, no soy del FBI para decir si era un intento de atentado real o no es real, pero desde luego que las encuestas suben a golpe de intento de atentado, eso es obvio, y bueno, es una pena que en el debate de Estados Unidos o en la intención de voto de los americanos tenga que pesar más este tipo de circunstancias que el debate de contenidos. Ese es el primero. Y en cuanto a lo de Venezuela, bueno, no he llamado esta mañana a Grande Marlaska para preguntarle si son o no del CNI, y se me ha olvidado llamar, pero bueno, luego le llamo. Pero vamos, lo han negado, ¿no? Yo desde luego me merece más fiabilidad el gobierno español que el gobierno venezolano. El gobierno venezolano es que es una deriva tremenda. Además es que no es que España esté montando un atentado contra Maduro, es que allí había, según dicen los venezolanos, de la CIA, de checos, también algún checo, los españoles, y solo les ha faltado ya meter a ello, que sea, a Corea del Sur, o es que de verdad es una cosa que lo de Venezuela, yo creo que ya va más allá del tema político, porque vamos, están haciendo cosas que son... No se pueden entender. Habría que plantear qué está pasando en ese país, no ahora, sino ya durante un tiempo, para llegar a circunstancias como estas y tener un líder de esas características. Ya te digo, yo creo que escuchar un discurso de Maduro entero es inyectárselo en vena, o sea, es durísimo, y desde luego yo me quedo con la parte más positiva, y es que en algo que creo que estará de acuerdo el alcalde de Vigo, y es que ha adelantado la Navidad al mes de octubre. Ya dentro de las tonterías, bueno, pues una más, porque yo creo que está eso más en capítulo de tontería que en un capítulo de algo real.
Sí, yo creo que precisamente no es tanto un debate político, incluso de cuáles son las circunstancias políticas de Venezuela. Yo creo que Venezuela ha entrado desde hace años en un estado casi de psiquiátrico, ¿no? Yo escuchar a Maduro de vez en cuando, que a veces los que somos un poco más frikis o cafeteros de esto, escuchamos algún discurso, y yo el día que escuché que adelantaba la Navidad no era Abel Caballero, pero la verdad es que me sorprendió. Yo creo que Venezuela ha entrado en un estado no solo crítico, sino de psiquiátrico. Sí. La circunstancia directa de ver a españoles detenidos por orden y mando de las fuerzas venezolanas, pues evidentemente te pone la piel de gallina, porque eres consciente de que si hacen eso con ciudadanos españoles, con el foco mediático puesto en Venezuela por parte de todo el mundo, ¿qué no harán en aquellos barrios, en aquellas aldeas, en aquellos pueblos, con aquellos que simplemente son disidentes puntuales, que levantan la voz ante la penuria, ante la vileza y ante la dictadura del gobierno de Venezuela? Bueno, y sobre el caso de Trump, es verdad que por lo que dice el FBI los indicios previos apunta a un intento de asesinato. Yo creo que la política americana se está enquistando en un punto que esperemos que nunca llegue a tener esa visceralidad que se tiene, y que esperemos que las elecciones pues transcurran con total normalidad, que al final la democracia es expresar tu sentido de voto y que gane el mejor, y no que se tenga que ver casi momentos guerra civilistas, tanto con mensajes por parte de Trump y por parte de la oposición, como también ya hechos puntuales que evidentemente pues a nadie le alegra, ¿no? Que intenten asesinar a un candidato a la presidencia del gobierno de los Estados Unidos. Sin duda. Bueno, yo sobre Venezuela, dos cosas. Primero, pues yo no sé si conocéis este dato, ya hay más de 8 millones de ciudadanos de Venezuela, de un país de 24, 25, que han tenido que salir estos últimos años, lo cual indica un poco cuál es la situación, lo cual indica un poco cuál es el índice de confianza de un ciudadano que disiente de la política oficial de vivir en ese país y el riesgo que tiene para su familia. A mí me parece que la situación de Venezuela, y lo digo por delante, por lo que voy a decir a continuación, es absolutamente insostenible. Y la verdad es que ha habido un pucherazo electoral, vamos a decirlo claro, y es así, y por lo tanto pues es una situación que pues habría que intentar, ahora a través de qué medios, ese es el problema, de que revierta una situación democrática en un país rico, en un país que la gente podría vivir muy bien, y no lo hace. Ahora bien, sí que quería apuntar una cosa, que la posición del gobierno de España es muy complicada, por una razón. La política exterior, no lo olvidemos, la marca el presidente del gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores, no la marca la ministra de Defensa ni la marca cualquier otra persona. Quiero decir que pueden ser opiniones personales que en un momento determinado, que tienen su influencia, ¿cómo no? Están ahí. Pero decía que la situación del gobierno de España como gobierno, porque yo no tengo ninguna duda que en el alma del PSOE hubiese estado votar a favor de lo que se propuso el otro día en el Parlamento, pero ¿qué pasa con los ciudadanos españoles que están allí? ¿Qué pasa con las empresas españolas que están allí? ¿Qué pasa con las fuertes inversiones y lazos que tenemos en ese país si rompemos radicalmente con Venezuela? Por lo tanto, ya digo que siendo una situación insostenible desde el punto de vista humanitario, el gobierno de España lo tiene complicado. Y 22, las 9 de la mañana, banda sonora y mensajes de los oyentes. El autobús aceleró en el charco, le vi los ojos, fue mala fe. Si todo pasa por algo, que el karma cumpla su papel. El cielo ha despertado tan extraño, le da un tono rojizo al lavapiés. Deja que lea tu mano, es otra vez la hippie que me mira raro. Siempre me dice no vas bien, con la nube negra por bandera y mi frenética tendencia hacia el estrés. Se forman islas dentro de las aceras, oasis en los que te creo ver, con la sonrisa intacta. Ha elegido esta mañana Álvaro Sierra. Álvaro, ¿qué has elegido y por qué lo has elegido? Se llama la canción La sonrisa intacta, del grupo Sinova, y es una canción que habla de buscar el consuelo, la fuerza en momentos de incertidumbre. Y yo creo que es un poco lo que el Partido Socialista está viviendo ahora, ¿no? Ese momento de incertidumbre, de que uno ya levanta las cartas, las pone encima de la mesa, unos saben quién tiene las filias, otros las fobias, todos saben hacia dónde quieren remar, y sin embargo, pues empiezan a lanzarse mensajes velados, algunos más directos y otros menos directos, y en ese periodo de incertidumbre, pues uno busca el consuelo, busca la fuerza, se ata a un pilar, y algunos se atan a un pilar que está en la Moncloa y otros al pilar de
veremos a cuál. Cerrojo sin llave, óxido y amor. Me sumerjo en decisiones y consecuencias. En esa mariposa activando el caos. En relojes que funcionan de manera inversa. En ojos de huracanes, girando en torno a ti. ¿Qué nos cuentan los oyentes en el 608-578-412? Esperanza. Pues se hacen eco los oyentes de las conversaciones en materia de turismo que hemos tenido esta mañana. Elena nos envía una foto que seguro le daría mucha envidia a Gustavo, en la que nos demuestra, queda claro que ya ha empezado la temporada de setas, con un cesto bien lleno. Y nos dice que en su pueblo, no nos dice cuál, este verano había mucha gente forastera, nos dice que se ha comprado casas en la parte vieja del pueblo y eso está genial porque lo van a rehabilitar. Blaser nos opina que sí que se deben poner tasas en algunos momentos en las zonas más turísticas y así por lo menos invertirán los ayuntamientos en la limpieza, porque además de ensuciar el entorno, los turistas muchas veces ni siquiera se paran en las poblaciones a comer o a visitarlas. Por supuesto, no todos los turistas. Y Pedro nos lanza una serie de propuestas en materia turística. Propone dotar de servicios adecuados y tarifados en determinados accesos, aparcamientos y zonas de acampada para comer y pasar el día. Propone una ruta de panteones reales de la Corona de Aragón, conectar el aeropuerto de Zaragoza con los de Madrid y Barcelona, porque recuerda que en cuestión de carga ya somos líderes. Y sobre el aeropuerto de Huesca, propone o recuerda que desde Huesca Suena se propone desde hace tiempo un campus aeronáutico para este punto. Esta es una plataforma ciudadana que hace esta propuesta, dice no se le escucha, propone se ponga en marcha. Con tu sonrisa intacta. Tasa por acceso a los estudios de la radio por sobrepresencia de tertulianos. Sobrepresencia. Sí, sobrepresencia. Doble. ¿Cuánto es la tasa? Alguno que cunde mucho. Que vaya bien el lunes. Buena semana. Álvaro Sierra, Gustavo García, Feliz y AUPA Zaragoza. Siempre AUPA Zaragoza. Ahora vamos con la tertulia. Ahora vamos con la tertulia deportiva. En lo bueno y en lo malo. Rivera. Siempre AUPA Zaragoza. A la distancia exacta entre el olvido y la necesidad, con todos mis fantasmas, improvisando a coro musical, una ciudad en pausa y tu sonrisa intacta. Siempre tú, con la sonrisa intacta, paralizando toda una ciudad, a la distancia exacta entre el olvido y la necesidad, con todos mis fantasmas, improvisando a coro musical, de la comedia al drama, con tu sonrisa intacta. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Muy pronto vuelve el mejor baloncesto. ¡Básquet, básquet, básquet! ¡Jugón! La afición. El Príncipe Felipe. Suena el Príncipe Felipe. La emoción de los últimos segundos de partido. ¡Oh! Sí. Las mejores canastas. ¿Cómo va a ser triple? ¡Madre mía! Te esperamos otra temporada más en La Marea Roja. El mejor baloncesto en Aragón Radio. Nosotros no nos podemos olvidar de dónde venimos, no nos podemos olvidar y por eso insisto que no me preocupa en exceso la derrota en cuanto a la forma que el equipo ha trabajado. Ahí no nos rendimos, tratamos de buscar soluciones para ganar, las hemos podido encontrar, hemos tenido nuestro momento para ganar, no las hemos aprovechado, hemos tenido 2 o 3 acciones muy claras. Sí, ni antes éramos tan buenos ni ahora tan malos. Sabemos dónde venimos, sabemos el objetivo, que
que esto es muy largo, que es una carrera de fondo, que tenemos que conseguir esos 50 puntos cuanto antes y contra antes lo consigamos mucho mejor. Qué bien se acostumbra y qué rápido se acostumbra uno a lo bueno y qué mal sabor de boca le deja a uno lo malo. Mal fin de semana, Pepe Borque, para nuestros equipos de segunda división, para el Huesca y para el Real Zaragoza. Así es, Javi. 2 derrotas y quizás sobre todo en el tema del Real Zaragoza, con ese sabor pues muy amargo de que sea en la última acción del partido cuando se te escapa un empate. Siempre se dice, y escuchamos a Víctor Fernández también en rueda de prensa, que cuando no puedas ganar por lo menos empata. Bueno, pues el Real Zaragoza ayer tuvo ocasiones para ganar. También Poussin se convirtió en héroe del encuentro justo al filo del descanso, parando 2 veces un penalti que fue repetido. Paró las 2, la que no valió y la que valió. Y luego, pues bueno, ocasiones suficientes para poder haber conseguido la victoria, y en la última jugada del partido se esfumaba ese punto que hace que el Real Zaragoza deje de ser líder, que se sitúe cuarto a un punto del Levante, que es el nuevo líder y que, por cierto, es el próximo rival, sábado 9 de la noche, Estadio Municipal de La Romareda. Ricardo Civera, seleccionador aragonés de fútbol. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo viste el partido de ayer? Pues bueno, quizás vimos la versión más descafeinada, ¿no?, de este Real Zaragoza, en el que, aunque generó un volumen de ocasiones y opciones para llevarse el partido, sí que es cierto que la calidad de las mismas no fue la de jornadas anteriores, ¿no? Una forma de caer muy dolorosa, además con antecedentes o con precedentes ya en las 3 últimas temporadas, en los últimos 15 segundos, y que debemos de reponernos, evidentemente. Pepe, ¿tú qué subrayas del partido de ayer del Real Zaragoza? Siempre nos quedamos con aspectos positivos. Yo creo que después de 5 jornadas hay un aspecto que pone encima de la mesa, pero lo negativo, y es que el Real Zaragoza sigue sin encontrar la solución a la banda derecha. Hemos visto ya actuar como titular en varias ocasiones a Sergio Bermejo, fue titular Pausans, ayer a Duares, que también hizo que en algunos momentos se modificara la situación de Adrián Liso en el terreno de juego, perdiendo también un poco a uno de los jugadores más incisivos hasta ahora del Real Zaragoza. Y es que, independientemente de que cada aficionado pueda tener su alternativa para ese costado derecho, de momento los 3 que han actuado de inicio no han rendido al nivel que lo viene haciendo el resto de los futbolistas y el resto de las demarcaciones. Eso, y seguramente que se notaron las ausencias en el centro del campo, Ricardo. Sí. Yo creo que las dos cosas, ¿no? Lo que apuntaba ahora José en ese sentido, con el tema de la propuesta de inicio de los 2 extremos a pierna cambiada para justificar ese lastre en ese extremo, en esa posición, tanto en izquierda como en derecha. A la segunda parte volvieron a sus piernas naturales, pero evidentemente casi se perdió la mejor versión de Liso, ¿no? Yo creo que el 11 inicial, con la incorporación de Toni Moya en sustitución de los lesionados, yo creo que es el principal escollo que ayer el Zaragoza tuvo que recomponer ese centro del campo que no funcionó, que quizás echamos de menos a Keidi y al resto de jugadores. Y en ese sentido yo creo que el Zaragoza estuvo sobre todo en la primera parte, muy plano en la creación, también en la finalización, principalmente por lo que estamos comentando, ¿no? Por esas ausencias en el centro del campo tan notables. Si hay que quedarse con algo bueno, seguramente haya que destacar el nombre propio de Poussin, ¿no? Del portero, que parece que, por lo menos por lo visto hasta el momento, se ha recuperado para la causa del Real Zaragoza. Poussin tuvo una actuación magnífica, ¿no? En el momento en el que del partido que era, en el último minuto de la primera parte, el hecho de una situación tan extraordinaria como parar y detener dos penaltis de manera consecutiva, pero también son las sensaciones, ¿no? Las sensaciones que aporta desde el minuto 0 a su línea de cobertura, al equipo, ¿no? La sensación de seguridad, sobre todo en sus respuestas defensivas, la mayoría de ellas con blocajes, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos ya una situación más controlada, que también era un campo de batalla de este Real Zaragoza. De hecho, como es habitual, siempre se pasa por este espacio también Fernando Ramos desde Tribuneros, y creo que también quiere decir algo de cómo Poussin ha cambiado un poco la perspectiva que podía tener buena parte de la afición del Real Zaragoza desde el año pasado. Fer, ¿qué tal? Buenos días. A ver si Buenos días. Del cielo al infierno solamente hay un paso. Y no lo digo por los últimos minutos de ayer en el partido de Burgos, en el que el Real Zaragoza perdió ese punto que tenía más que atado y que en gran parte del encuentro pudieron ser 3. Hablo de Gaëtan Poussin,
un portero que tenía literalmente las maletas hechas este verano y que ahora mismo es el segundo portero menos goleado de la Liga y podemos decir que uno de los mejores jugadores del Real Zaragoza en este arranque de temporada. El fútbol está loco, eso ya lo sabemos, pero no es menos cierto que el portero está haciendo un arranque de temporada espectacular. Los de los 2 penaltis de ayer es para nota, pero también hay que ver cómo ha vivido todo esto a nivel psicológico. Ese error en Gijón el año pasado le apartó de la portería, ese y otros 2 errores groseros más. Y este año parece ahora imposible que le vayan a sustituir. Femenías está lesionado y Cristian también, pero pese a todo, aunque los dos estuvieran en perfectas condiciones, Poussin estaría un pasito por delante de ellos. Ya lo dicen los americanos, amigos, never too high, never too low. Buenos días. Pues el comentario que dejaba también Fernando Ramos, al que podemos escuchar desde las 11 de la noche también en esta sintonía en Tribuneros. Siempre nos quedamos de las derrotas con lo malo, ¿por qué no destacar, por ejemplo, la figura del guardameta o del entramado defensivo del Real Zaragoza, que a pesar de ser uno de los pocos equipos que habitualmente en estas 5 primeras jornadas de liga está jugando con 2 referencias, con Soberón acompañado de Batdar y en estos últimos partidos de Marí, solo ha recibido 2 goles y además con perfil de futbolistas, sobre todo en los laterales, que están siendo buena parte del juego ofensivo del Real Zaragoza pasa por sus botas. Tanto Tasende como Iván Calero están siendo fundamentales en el aspecto ofensivo. Pues con estos condicionantes, con un guardameta que estaba sobre dudas y con todos los centrales prácticamente nuevos, salvo Lluís López, que quizás también podía generar esas dudas, el Real Zaragoza, es verdad, viene de perder, pero no es menos cierto que solo ha recibido 2 goles y que es el equipo menos goleado de la categoría. Y siguiendo en esa misma línea de Poussin, hay que destacar también que el nuevo dibujo del Zaragoza o el nuevo diseño del Zaragoza de iniciar en fase ofensiva con el portero, debemos destacar también esta figura en Poussin porque es la principal referencia, ¿no? en saques de meta en fase de inicio de juego. Es ahora el portero el que desplaza, el que ya no se contempla el jugar en corto, sobre todo fuera de casa, y él es la principal referencia en esos lanzamientos, especialmente en larga distancia, y el nivel de acierto, ¿no? También de esta faceta que estamos nombrando. Bueno, por cierto, el segundo menos goleado, que hay que recordar que sigue el Mirandés solo con un gol recibido hasta ahora, el que fue también rival del Real Zaragoza, pero bueno, al final los números lo que dicen es que se ha encontrado, ¿no? Esa seguridad, esa fiabilidad defensiva. Firmamos, yo creo que todos, llevar esta proyección de 2 goles recibidos cada 5 jornadas. Eso significa pues, que prácticamente sería un hecho, ¿no? Que el equipo terminaría consiguiendo y peleando por ese ascenso de categoría. Y también destacar que todo esto llega en un escenario en el que 2 de los futbolistas más importantes, Akeche y Keidi Bare, ayer no estuvieron, Akeche desde el primer día, y que probablemente ese primer problema que poníamos encima de la mesa del costado derecho podría verse solucionado con el regreso de Akeche, haciendo un poco las funciones que busca Víctor con Sergio Bermejo. De la Sociedad Deportiva Huesca, Pepe, derrota, ¿qué destacamos? Pues de nuevo derrota con un equipo que estuvo replegado, que volvió a llevar a cabo ese plan que siempre pone encima de la mesa Antoni Hidalgo, de fiabilidad también defensiva por encima del resto, pero que empieza a dar la sensación que, como decíamos desde la primera jornada aquí en Aragón Deporte, le falta fútbol, le faltan ideas en el último tercio de campo, y que mientras eso no aparezca, pues van a ser muchos más los partidos como el de Málaga, que como por ejemplo en las primeras jornadas en las que sí que se vio con ese acierto goleador y que le permitió conseguir 3 victorias consecutivas. Quiso dar aire fresco Hidalgo con esos 5 cambios en el 11 titular, en el 11 inicio en la Rosaleda, en Málaga. Aspecto que no llegó a buen puerto, especialmente por una muy mala primera parte de la Sociedad Deportiva de Huesca, que a la larga y a la postre pues sería definitivo, ¿no? El Málaga fue superior en todas las facetas del juego y en la totalidad del periodo de juego, ¿no? Veremos a ver, porque ahora es semana larga, hasta el próximo lunes cuando el equipo reciba al Córdoba, que es un recién ascendido y que puede ser pues un buen momento para de nuevo retomar la senda del triunfo, porque ya sabes que esto de las dinámicas, Javi, es muy importante en el mundo del fútbol, y más cuando un equipo está
pues tan cogido con alfileres como está el conjunto alto aragonés. Y si te parece más cosas del fin de semana, que no ha sido bueno, también derrota de la Sociedad Deportiva Tarazona en Primera Federación, en Segunda Federación victoria contundente del Utebo al Barbastro en el primer derbi de la categoría, y también ganaba el EGA, que sigue líder. Empataba el Club Deportivo Teruel, que le está costando coger la velocidad de nuevo a esta Segunda Federación, y derrota del Barbastro evidentemente en el derbi del Deportivo Aragón. Tenemos la buena noticia de la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Esterbridge. Tenemos la derrota de Bada Huesca, que era esperada, 39-30 ante el Fútbol Club Barcelona. Y en cuanto a la agenda del fin de semana, te digo que mañana hay una rueda de prensa del seleccionador aragonés antes de ese campeonato que se va a disputar el próximo mes de octubre. ¿Qué me dices? Pero tú no irás, ¿no, Ricardo? ¿Te quedarás para participar los lunes en la tertulia? A excepción de la semana de competición, Javi, sí. ¿Cuándo os vais? La semana del 28 de octubre al 4 de noviembre competimos en esa fase Copa Regiones UEFA en la que pretendemos hacerlo lo mejor posible. Y ganar. ¿Cómo están los muchachos? Pues estamos bien. Como dice José, mañana es la rueda de prensa y el miércoles pues efectuamos ya la primera convocatoria con la máxima ilusión posible. Los muchachos de Cibera, ¿eh? Sí. Ahí está eso. Yo lo veo. Todavía no sé si se sabe ya los rivales o no. Sí, pero no los quiere decir, ¿no? Sabemos los países, la nacionalidad, las regiones las vamos a dejar para más adelante. Bueno, pues mañana te escuchamos, Ricardo. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Buen lunes. Y un último apunte, mañana a 7 de la tarde, partido de ida, hablando de Europa, de esa previa para Casa de Mon femenino, desde las 7 en Aragón TV. Ayer también el equipo masculino se presentaba con victoria ante Baskonia. Mejores sensaciones imposible. Venga, vamos a ver si empieza bien la temporada para el básquet. Gracias, Pepe. A ti. Buena mañana, menos 20 a las 10. Aquí está con nosotros ya Ángela Diego, economista, presidente de la Asociación de Empresarios de Plaza. Vamos a hablar de economía en los próximos minutos, como vamos a hacer todos los lunes esta temporada. Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier. Hoy radiografía del panorama económico general con vistas al final de año. Idea fundamental, Ángel, ¿viene una buena recta final de año o viene una recta final de año comprometida y con curvas? Yo creo que viene una buena recta final de año. Los parámetros económicos, los generales al menos, dan buenas sensaciones. Evidentemente todo está a expensas de situaciones puntuales, pero yo me atrevería a decir que controlando y viendo cómo van evolucionando las grandes magnitudes, podemos ser moderadamente optimistas. ¿A qué hay que mirar? ¿A qué indicadores en principio, por ejemplo, hablando de España, yo si quieres, Javier, la próxima semana hablamos más concretamente de Aragón, porque creo que también puede ser gráfico, pero hablamos hoy de España, si quieres un poquitín de Europa. España, el crecimiento del PIB se calcula que puede estar alrededor del 2,4%. Fundamentalmente en dos temas. Uno, que ya hemos hablado aquí, el sector turístico está tirando tremendamente. Este año, seguramente, según los últimos datos, igual se pasa incluso de los 90 millones de visitantes en España. Eso es terriblemente interesante. Antes nos ha dicho Jorge Moncada que rondaremos los 4 en nuestra comunidad autónoma. Cuidado, efectivamente. Estamos hablando de un tema que beneficia terriblemente a la economía española, en positivo, por supuesto. Y luego otra variable que creo que tenemos que tener muy en consideración, que es la estabilidad del consumo. En España seguimos consumiendo, seguimos pues gastando, como se dice en el argot, y de alguna manera eso nos sitúa, y lo ha dicho la propia Unión Europea, en el grupo de cabeza. La inversión, o todos los grandes parámetros que hemos de valorar, va a mejorar ligeramente. Es cierto que aquí la reducción de los tipos de interés puede favorecer sin duda, pero parece que por lo que se está manejando podría ser un poquitín más lenta de lo esperado. En definitiva, el déficit público parece que se va a contener, hablan de un 3,3% del Producto Interior Bruto, mejorará las finanzas públicas y, por supuesto, hablamos, si quieres, ahora de los tipos de interés, que después de las últimas noticias, pues parece que apuntan a datos también interesantes. Claro, yo es una de las cuestiones que me he apuntado porque es una de las que tiene, digamos, un impacto directo en el ciudadano, ¿no? Los tipos de interés, con esas perspectivas que empiezan a dibujar la segunda rebaja en los tipos del Banco Central Europeo. Y esto viene se habla de otra bajada antes de que acabe el año, con lo cual puede haber, la inflación evidentemente está controlada, lo hablábamos creo en algún programa, Javier, ahora ya se va a atender más el mantenimiento de puestos de trabajo, a crear puestos de trabajo, porque la inflación sí que parece que está bajo control. Se habla de que, pues podíamos estar ya en el 2 y pico %, y con lo cual
cual eso es un dato interesante. Evidentemente el Euribor también va conteniéndose, esto lo hablamos si queréis ahora también en relación al tema de hipotecas, ya está en un 3, se habla incluso un poquitín más bajo, con tendencia clara de a final de año de seguir, y el año que viene de seguir en esta tendencia, con lo cual en global, insisto, los datos podían invitar a un cierto optimismo. Los tipos de interés que al final nos dan la pista, digamos, más sencilla de, por ejemplo, cómo van a evolucionar las hipotecas, ¿no? Claro. Parece que las hipotecas que estén a tipo variable o las hipotecas que se firmen a partir de ahora, que esto normalmente no lo decimos, pero es verdad, las hipotecas que se firmen a partir de ahora van a tener condiciones más ventajosas. Otra cosa es, Ángel, claro, si esto puede generar el efecto de que con mejores condiciones la gente esté dispuesta a comprar más vivienda y eso haga que suba el precio de la vivienda. Correcto, y entonces podemos estar acercándonos, ojalá no a lo que ya nos hemos pasado en España en 2008 y compañía, a una cierta burbuja inmobiliaria. No, evidentemente la bajada de los tipos de interés dinamiza el mercado, a corto y a medio plazo eso es evidente, va a haber un incremento de la demanda, la gente quiere comprar viviendas porque, bueno, tiene las condiciones más asumibles, pero claro, cuando hay mucha demanda, pues automáticamente con una oferta concreta, ¿qué pasa? Que los precios suben. Y si los precios suben, hay que tenerlos controlados, independientemente de que cada uno tenemos que ser conscientes de nuestra capacidad de endeudamiento. Cuidado porque, según los datos que se manejan habitualmente, Javier, el esfuerzo que le supone a un español medio ya la compra de una vivienda, se habla de que no debería de suponerte más del 30-35% de tus ingresos. Estamos por encima, con lo cual hay que tener muchísimo cuidado con este asunto, independientemente de las burbujas inmobiliarias. El mercado empieza a crecer, no ya porque haga falta, sino por especulación, se empieza a engordar la burbuja y cuando estalla, pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Pero bueno, en principio vamos a ser optimistas, yo creo que va a haber un repunte y esperemos que esté bajo control, que yo creo que sí. Ángel, ¿tenemos algún indicador de cómo van a evolucionar los precios de las cosas? El precio del pan, el precio de la carne, el precio del pescado, el precio del aceite, ¿esto sabemos cómo va a evolucionar? Pues en principio debería de evolucionar de forma positiva, porque estamos hablando en definitiva, claro, de la inflación. La inflación está controlada. La inflación, como alguien dijo, es el impuesto de los pobres. Está claro que es a quienes más penalizas, a las clases menos pudientes. Si hay una estabilización, es decir, si la inflación está controlada, va a haber una estabilización de precios, eso fundamentalmente de los bienes esenciales, con lo cual estamos garantizando el poder adquisitivo. Si garantizamos, los precios se equiparan a los salarios. ¿Qué es lo que pasa cuando hay inflación? Los salarios reales de alguna manera se mantienen, pero no, o sea, los nominales, pero no los reales, como consecuencia del incremento de los precios. Suben más los precios que los salarios. Con una inflación controlada, evidentemente, esto es un tema que tenemos mucho más positivo y, en definitiva, facilitamos el acceso a todo tipo de créditos y demás que hemos comentado anteriormente, más estabilidad económica. ¿Hay algún elemento más el que tengamos que estar pendiente? Que si no te pregunto por el informe Draghi, que es otra de las cosas que tenía por aquí apuntadas. Yo lo que sí que creo que estos datos, que en principio son bastante interesantes en España, ya lo hemos dicho, yo aquí me tomo mis notas y tal, de lo que es el grupo de cabecera, ojo Europa. Europa no, de momento hay muchas más sombras que luces en este tema, porque a pesar de las bajadas, la inflación se calcula así que estará alrededor del 2,5% este año, 2,2 el 25, 1,9, pero ojo el Producto Interior Bruto. En España hemos hablado de que este año el 2,4, Europa se habla de un 0,8% este año, 1,3 el año que viene y 1,5 el 2026. Le está costando, está el tema del precio de la energía, sin duda, que bueno, pues los conflictos en Israel, con el tema de los golfos pérsicos, Oriente Medio y demás, y el tema de Ucrania está afectando. Y evidentemente que deberíamos de comentar un día el tema de Alemania. Alemania no está tirando, todos los datos indican a que podemos estar ante una posible ya recesión, ¿no? Técnica, ¿no? Y Alemania es mucho Alemania de momento, con lo cual hay que ser mucho más expectantes con Europa y desde luego estamos ante medidas de envergadura que han de tomarse. Bueno, Christine Lagarde hablaba del formidable informe del señor Draghi. Vamos a ver. Sí, el informe Draghi, que recuerdo, informe sobre la competitividad de la Unión Europea, que la Comisión Europea le encarga al, entre otras cosas, ex primer ministro de Italia, un documento que tiene una parte analítica, cómo están las cosas en Europa según Draghi, y otra propositiva, y es que plantea medidas, ¿no? Que para Draghi son necesarias. ¿Qué te parece lo más interesante del informe a ti, Ángel? En principio, el preámbulo hay que tomárselo en consideración. Es un señor evidentemente preparado y que sabe muy bien lo que se lleva entre manos. Uno, él habla de la posible desafío existencial de Europa. Estos son palabras mayores, ¿no? Europa tiene que crecer, pero este hombre lo dice, y creo que lo dice con bastante brillantez. No es crecer por crecer para ser más productivos, pero preservando valores de equidad e inclusión social. Esto, crecer por crecer, bueno, no quiero poner ejemplo, China, no.
equidad e inclusión social, ¿no? Desde este punto de vista estamos en una encrucijada que yo creo que la podremos plantear en 3 grandes temas. Uno, el tema de las tecnologías. Europa se está quedando muy retrasada. Ya se habla que China es la fábrica del mundo de baterías, coches eléctricos, y Estados Unidos del software. Europa tiene que dar un paso. No es normal que el 30% de los unicornios que se han fundado en la Unión Europea entre 2008 y 2021 tengan que irse a Estados Unidos a crecer. No es lo lógico. Con lo cual, ahí tenemos el primer gran reto, creo yo, Javier, que tenemos que analizar. El segundo, lo habéis comentado en esta mesa, además, de forma brillante: descarbonización y competitividad. Pero ojo, no vaya a ser esto un freno al crecimiento de Europa. Para que nos hagamos una idea de este dato, las empresas europeas pagan una factura de electricidad de 2 a 3 veces más alta que Estados Unidos, que pasa a ser de 4 a 5 veces más alta en el tema del gas. Entonces, claro, cuidado, porque si este tema lo tratamos con cuidado, está el tema chino. El tema chino, los coches eléctricos, lo habéis comentado aquí, lo más fácil es comprar coches chinos, es lo más barato, lo más eficiente, pero claro, automáticamente nos estamos cargando todas las tecnologías europeas, tecnologías limpias. Con lo cual habrá que tener mucho cuidado a ver cómo evoluciona este tema. Y en definitiva, la seguridad, que es el tercer gran problema que plantea Draghi. En Europa, es un dato curioso, se fabrican 12 modelos de tanques, Javier. En Estados Unidos, 1. Y Europa es el segundo mayor inversor militar del mundo, y se nos luce poco. En definitiva, las conclusiones ya las sabemos: 800.000 millones. Pero bueno, eso lo comentamos con más calma. Viene a decir Draghi, más Europa. Más Europa. Menos estados individuales. Correcto, somos pequeños. Como estados individuales, Europa es pequeña. Tenemos que actuar de forma conjunta. Ojo que 800.000 millones es mucho dinero. Si no se actúa de forma conjunta, es absolutamente imposible. Ángela, Diego, muchísimas gracias. Que vaya muy bien la semana, Ángel. Placer. Menos 10, las 10. Buenas noticias y algo que celebrar. Buenas noticias que me alegren la vida. Un colocón de energía positiva. Buenas noticias y algo de felicidad. El fucking boss me ha contagiado. Juan Luis Saldaña, ¿qué tal? Saldaña, muy buenos días. Ayer estuve en las fiestas del pueblo en Novayas, puse 5 petardos en la mierda de la vaca y soy una persona como nueva. Sí. Esto es algo que hay que hacer mucho, poner petardos en los vasos, petardos en las latas y en la mierda de la vaca. ¡Pum! Y ya la vida se ve de otro color. No había entendido dónde había puesto el petardo la primera vez que lo ha dicho. Es una persona tan nueva que ha cambiado ya la marca de agua del... Sí, hay que renovarse o morir. Del guión. Ya es septiembre. Sí. Ya es nueva temporada. Y se nota, efectivamente. Un poco grande me ha quedado, pero sí, bueno. La verdad es que sí. Cosas que no hemos contado y que deberíamos haber contado. Cosas que no habéis Saldaña. contado y que habéis omitido quizá deliberadamente. I put a spell on you because you're mine. Las autoridades chinas promueven unas camas que promueven la fertilidad en China. ¿Cómo está esto? Increíble, increíble. Desde hace un par de años o 3 ya la natalidad en China está en caída. ¿Sabéis aquellas políticas del hijo único y tal? Pues sí. Ahora se arrepienten. Ahora se arrepienten y los chinos no se animan. A ver, los orientales nunca han sido muy animados para ciertas cosas. Ya sabemos que eso sí. Entonces nos entendemos, ¿no? Entonces han inventado una cama que te hace eso, lo que acabamos de oír. Te lo da ya hecho. Sí, y te lo da hecho. Sí, ergonómicamente, aumentan el confort, reducen la fatiga y ayudan también con ciertos movimientos a animar hacia eso. Pero parece que... Cada uno sus gustos. Que sí, que a ver, lo del bajo contexto de China y Japón, luego hablaremos de Japón también, lleva estas cosas, ¿no? Que hay que animarlos un poco. A otros hay que frenarlos. ¿Sabes si llegan a Europa? No. No van a llegar a Europa. No, porque aquí yo creo que no nos hace falta. Pero... tengo Se muchas lleva riendo mucho rato. Es que tengo muchas dudas. Hay vídeo, si os ríes luego hay vídeo, vale, ya está, suficiente. Se suben 2 chicas a probarlo y hacen ¡oh! Y bajan corriendo. Sí, este es un poco el vídeo. Vale. Como diciendo uy. Vale, entonces, es que yo esto me lo imagino como atracción de feria mala, esto, sí, un poco así, sí, como movimientos sí, como, ¿sabes? Sí. Tipo toro mecánico, un poco. Exacto. En la tribu comanche, eso, yo me lo imagino un poco así. Sí, bueno, eran una tribu apache, pero... Es apache, ¿eh?
Sí. Manitou, Es en una tribu Manitou, apache. Eso, ¿ves? Eso ha ayudado bastante a la fertilidad en España, aunque no lo queramos reconocer. Pero bueno, hay estudios, un día hablaremos de ellos. Hemos hablado de la fertilidad y ahora vamos a hablar un poco del antídoto de la lujuria. El contrainformativo con Juan Luis Saldaña. Se dice que soy fea, que camino a lo mal. Dentistas advierten sobre los riesgos del uso de Grizzle en la salud dental. ¿Sabéis lo que es un Grizzle? No. Eso que se ponen en la piñata brackets, los famosos. No, eso que se ponen los famosos para hacerse los guays. Eso que lleva Rosalía, que parece que se ha quedado un trozo de lechuga. ¿Sabéis? ¿Sabéis que te pones aquí brillantes, oro? Vale, se llama Grizzle, como el juego en el que como el equipo al que jugaba Gasol pequeño. Los Memphis. Los Grizzlies. Parecido. Entonces, está de moda. Y es como un paluego, pero un paluego de... Brillante. Que se te queda ahí en el diente. Y lo lleva mucho Rosalía, lo llevan los raperos y tal. Entonces los dentistas han empezado a decir ya que cuidado, que es malo. Que esto es información de servicio, así que nos ponemos serios. Daña el Y esmalte, apuntamos. favorece la caries y tal. Esto tiene mucho que ver con el diente de oro antiguo, ¿no? Aquello de... Han fusilado al Antonio, quita el diente de oro, cosas así duras, de la España más dura. Qué buen ejemplo. Y entonces, muy bueno. El diente negro de los humoristas, que se ponen ahí un diente falso para hacer el tonto. Bueno, en fin, un asquete. Pues esto lo lleva mucho la gente. Pues no. Los Raúl Alejandros y esta gente. Déjese de llevar. Entonces sí, ahí está observando si en Aragón tenemos alguna. Sí, tenemos uno que se llama Lab Zaragoza y el eslogan es Grillis a medida para tu piñata. ¿Bien? Bueno, supongo que para alguien, si no estarían cerrados. No os veis con esto, ¿no? Tanto tiempo trabajando los correctores, como hemos dicho, los brackets y todo esto, para luego al final ensuciarlo con unos diamantes y tal. Es lo que tiene. Bueno, no sé si un diamante ensucia, pero... No nos conformamos. Sí, ensucia la vista. Ensucia la vista. Tú ves y dices, ¿qué le brilla a este tío? Se ha dejado ahí un paluego, es un trozo de lechuga. ¿Se lo tengo que decir o no? Y dices, perdona, yo soy un trozo de lechuga. Y dices, no, llevo un diamante de $500,000, chato. Y tú, vale, venga, hasta luego. Sí. Entonces eso, como decíamos, hay gente que necesita una ayuda. Despídete, es el momento de decir adiós. Recuerda que los que se quedan no lo pasarán mejor. Qué gitazo, durísimas estas dos voces de Ella baila sola. ¿Cómo pero que durísimas? Durísimas. Ay, despídete, tal. Bueno, bien. No, tenían su aquel. Marta y Marilia, que luego aparecieron recauchutadas 20 años después y parece que no había pasado el tiempo. Oye, la vida es así. Entonces, en Japón... te despides del trabajo y ya no vas tú y le dices al jefe, oye, que no lo veo, que te el 15 días. No. Lo subcontratas en la empresa Exit. Le pagas unos 300 euros y se encargan de todo. Entonces te quitas el marrón. Es como lo de los chinos, que para lo de la fertilidad les cuesta, pues a los japoneses para irse al trabajo también les cuesta. Estas cosas les cuesta a los orientales. Pudorosos. Son pudorosos. Entonces tú vas a una empresa, ni vas, lo haces por la aplicación. Oye, despídete de mí con fanfarria y hace así el profe. No, dile con educación que no vuelvo. Y ya está. Entonces ya estás en el siguiente trabajo y alguien por ti se despide. ¿Qué os parece? Os parece un buen invento, ¿no? Mira, yo te veo a ti haciendo eso, fíjate. ¿Contratando Exit? No, ¿O siendo el Exit yo? Siendo el Exit tú. Sí. Y disfrutándolo además. Disfrutándolo. Hola, que vengo de parte de Manolo, que ya mañana no viene. Ya hablaremos tú y otro. Y eso de, por ejemplo, eso que hacen algunas empresas que te dicen... el viernes, o sea, el lunes no vengas, que es, ya sumándolos ya está, pues al final se le da la vuelta a la tortilla y es la propia empresa la que dice el lunes no viene. Eso por es. listo. Eso es. Sí, ¿no? Eso es, muy bien. Esto Sí. ¿Le veis futuro en España a esta empresa? No. Ninguno. No. Pero bueno. Tiene que ser, es cosa muy, muy de japoneses, ¿no? Hay que estar dispuesto a soltar 300 euros, solamente por decir... Quiero decir que si tienes el problema yo os lo hago, yo os lo puedo gestionar. Se los pides al siguiente, al que te contrata, le dices, oye, págame los 300 del Exit. Bueno. Y ya me quito el problema. Tiene la negociación en la cabeza permanentemente, el tío. Te da tiempo a una última noticia, Saldaña. Venga, que esta también es muy buena. El furgón de cola de la información. Muy bien, así me gusta, que me habéis quitado ese artículo que no pegaba nada.
Pues ahora os voy a hablar de alguien que también hace cosas por otros, y es el confesor de muertos, un servicio inusual que revela secretos en funerales. Es un tío que es detective y trabajaba con un tipo que estaba terminal, y le dijo, oye, cuando me muera quiero que hagas esto. Vas a mi funeral, lo interrumpes y dices esto, a mi suegra, esto a mi hijo y esto tal. Entonces el tío, vale, lo haré. Y entonces le funcionó y lo han contratado para diferentes servicios. Por ejemplo, lo llamas y le dices, oye, cuando palme, vienes a mi casa y en el armario segundo del cajón, donde los calcetines, haces desaparecer eso que tú y yo sabemos, y luego en los libros tal, coges esto y que no lo vea mi familia, ¿vale? Y luego interrumpes el funeral de mi parte y dices esto y esto. Y lo está petando. Dice que tiene más de 500 solicitudes que no puede atender. Esto sí me convence más. Sí, ¿no? Esto sí me convence más. Sí, porque claro, hay cosas que no le puedes dejar a un familiar encargado, pero otras así más duras, a un externo que llega y encima te anima el funeral. Eso es. Esperanza lo ve negro. Jo, qué mal. Va. Venga, Óscar Vegas, ¿qué tal? Hola, Óscar, buenos días. Muy buenas. ¿Qué nos vais a contar esta mañana? Vamos a descubrir lo relacionado que está lo que comemos con cómo dormimos. Vamos a hablar, atención Saldaña, de los Ig Nobel. ¿Los conoces? No. Son los premios que reconocen las investigaciones más estúpidas. Uno de ellos, el Ig Nobel de Fisiología, ha ido a parar a un grupo de científicos que ha demostrado que los mamíferos pueden respirar a través del ano. Ahí te lo dejo porque tienes carnaza para el contrainformativo. Hoy vuelven los gandules. Lo han tomado con tiempo. Ya la temporada está más bien avanzada, pero ahí van a estar. Un afán desmesurado por la espeleología. Con su ganduliciencia cada 2 lunes a partir de las 11. Hoy debutan, hoy estrenan la temporada con nosotros. Venga. En el que no me haya raspado las rodillas. Cavidades subterráneas. Que vaya muy bien la mañana. Buen lunes, Óscar. Gracias. Que vaya bien el día. Esperanza Saldaña. Hasta mañana. Adiós. Adiós, adiós. Hasta mañana, oyentes. 15.002 metros de cuerda.